muy buenos días. Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar que sé que vamos a abordar un tema que ha sido muy esperado, es un tema que está muy actual, bueno, tanto como el coronavirus, pero que definitivamente necesitamos abordar porque de cierta manera tenemos que enfrentar este desafío tan grande que esta pandemia por COVID-19 nos ha generado. Realmente es un desafío sin precedente que nos ha tocado a todos, tanto al sistema de salud, sistema educativo, al sistema económico, a la misma sociedad y a los gobiernos, tanto nacional, latinoamericanos y mundial definitivamente. La pandemia por coronavirus nos hemos centrado definitivamente en las medidas de prevención. Entonces, por eso hemos hecho tanto énfasis en el distanciamiento físico, en el lavado de manos y en el uso adecuado de las mascarillas, de los tapabocas. Pero muchos estudios y la ciencia sigue avanzando tratando de encontrar el tratamiento más efectivo, incluso la vacuna para prevenir el COVID-19. Sin ser esto posible y como somos conscientes de que el COVID-19 llegó para quedarse y que debemos enfrentarlo y seguir cada día con los desafíos que nos impone, hemos querido traer hoy a un invitado muy especial. Vamos a tocar el tema porque definitivamente, aunque la niñez no ha sido la cara principal de esta pandemia, está siendo profundamente afectada, ya que es una etapa de la vida tan vulnerable, sobre todo en los determinantes de la salud, porque interviene con las condiciones de vida, con los ingresos familiares, con el empleo, con la educación, con el acceso a los servicios de salud, el acceso a la educación. Y todos estos determinantes sociales han sido alterados en esta pandemia. ¿Todo con qué? Con el objetivo de proteger la salud y el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. La niñez ha sido una víctima silenciosa en esta pandemia. Hemos estado confinados para proteger la salud y los miedos de nuestros familiares, pero definitivamente hay varios puntos que vamos a abarcar en el transcurso y trataremos de abarcar en este hora siguiente de espacio interactivo, donde vemos definitivamente que no hay un papel claro como transmisor de los niños, donde quizás la presentación clínica de la enfermedad es mucho más leve, donde vemos que el impacto del cierre de las escuelas no sabemos el impacto definitivo que tiene en estos papeles de transmisión y de infección por el nuevo coronavirus. Pero son muchos los aspectos que abarca en cuanto a estos determinantes sociales de nuestra infancia. Entonces, para la Sociedad Colombiana de Pediatría, que siempre su interés es velar por ese interés superior del niño, por el bienestar de la infancia y de sus familias, hemos querido nuevamente abordar este tema y para eso tenemos un espacio muy especial que nos acompañan personas muy especiales con las cuales vamos a tratar de abordar este tema de una manera integral. Para ello quiero darle, primero que todo, agradecerles a mis compañeros de panel y darle la bienvenida al doctor Jur Niederbacher, compañero y amigo de luchas, compañero de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría, neumólogo pediatra y actual presidente de la Asociación Colombiana de Neumología Infantil. Entonces quiero darle la bienvenida a Jur para que sea él quien nos dé la dinámica de nuestro evento de hoy y nos presente a nuestro invitado especial internacional que nos acompaña hoy. Buenos días a todos, Marcela. Muchas gracias por la presentación y quiero agradecer especialmente a mi gran amigo Oscar Franco Durán, que nos está acompañando hoy desde Holanda. Él realmente está residiendo en Suiza, pero por razones de la pandemia, hablábamos hace un momento que lo cogió en Holanda y pues está próximo a regresar a Suiza. Voy a mencionar que el doctor Franco es colombiano, bumangués de la tierrita y pues muy orgullosos nosotros. Es médico javeriano de 1998. Él hizo una maestría, doctorado y postdoctorado en epidemiología y salud pública
en Erasmus, en Rotterdam, en los Países Bajos, y además de eso una especialización clínica en salud preventiva en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. También un fellow de la Sociedad Europea de Cardiología en Cambridge también, y en este momento es el director del Instituto de Medicina Social y Preventiva en la Universidad de Berna, en Suiza, la tierra de mi padre, también hay que decirlo, profesor titular de Epidemiología y Salud Pública en la misma universidad, además también profesor adjunto en la Universidad de Harvard y profesor adjunto en la Universidad en Erasmus, en Rotterdam. Ha publicado más de 690 artículos sobre diferentes áreas de su especialización y pues muy colombiano y por eso muy amable en haber aceptado esta invitación. Y estuvimos planeando cómo fuera porque yo dije, bueno, el gran invitado es él, vamos a darle un tiempo y él va a exponer unos 40, 45 minutos y después va a venir lo que entre comillas hemos llamado el bombardeo de preguntas y pues la intervención de nosotros con Marcela y conmigo es básicamente la de moderar porque queremos aprovechar la experticia de Oscar y todo lo que ha venido conociendo. Nos va a hablar, él nos mencionó y ya estuvimos mirando algunas de las cosas de toda la historia, él quiere hablar de la historia, tiene una presentación muy bonita de la historia, hablar algo de las pandemias y después introducirnos en el coronavirus, en el SARS-CoV-2, COVID-19 y comenzar de allí en adelante a hacer algunas disquisiciones que nos preocupan, que es el regreso a las labores, no solamente en los colegios, universidades, el trabajo de mucha gente, todas las repercusiones sociales, económicas y de salud, obviamente, que es pues nuestro foco de preocupación. Entonces, Oscar, un gran abrazo y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es usted dueño del auditorio, entonces, muy amable. Muchas gracias, Jur. Muchas gracias, Marcela. Un abrazo para ti. Un abrazo para Marcela también. Vamos a poner las diapositivas. Y un abrazo para todos los que nos están acompañando. Buenos días y buenas tardes de donde se encuentren. Vamos a hablar, hoy les quisiera compartir con ustedes un poco acerca de la historia de la pandemia. Hablamos de la historia porque muchas veces ignoramos la historia, pretendemos que no han sucedido cosas o que no han ocurrido cosas y vemos cómo continuamos repitiendo los mismos errores que se han hecho en el pasado en vez de ver lo que funciona, lo que no funcionó y hacer las cosas mejor hoy. Vamos a hablar de la historia de la pandemia, vamos a hablar también de los próximos pasos. Como les contaba yo, llevo 15 años trabajando en investigación. Durante este tiempo he publicado cerca de 700 artículos y hasta marzo del 2020 tenía solo 4 publicaciones que tenían relación con las enfermedades infecciosas. Entonces también hoy les voy a contar un poco sobre la historia de cómo me metí yo en este lío y cómo estoy yo hoy hablándoles de coronavirus, porque desde marzo empezamos a trabajar en el tema. Hemos escrito ya 12 artículos, de esos 12, 5 se han publicado y los voy a presentar dentro de las diapositivas que tengo para hoy. Entonces, un poco la historia de la pandemia, los próximos pasos, la historia en general y la historia de cómo me metí en esto. Empezamos con la historia. Esta es una de las obras más famosas del mundo, la Mona Lisa, la Gioconda. La pinta Leonardo da Vinci entre 1502 y 1506. Siempre digo que pintar un cuadro dura como escribir un artículo, que eso es más o menos, nos demora 2 o 3 años en publicar un artículo científico. Entonces Leonardo da Vinci pinta la Mona Lisa entre 1502 y 1506 y siempre pregunto que pongan su mente en blanco por un momento y que piensen, imaginen cómo se podría ver la Mona Lisa si Leonardo da Vinci o la Mona Lisa estuvieran expuestos al siglo XXI. Yo creo que quizás se vería así, o así, o así. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo ha cambiado el estilo de vida y hemos visto cómo una pandemia, que ahora es una pandemia, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica, la diabetes, han pasado ahora a ser la causa número 1 de mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Y esa es la pandemia en la que yo, más que todo, trabajo.
cada vez que cuento esta historia me dicen, bueno, si Leonardo da Vinci o la Mona Lisa estuvieran expuestos al siglo XXI, pues la Mona Lisa no se vería así, pintaría no a esta señora, sino pintaría a alguien más. Y quizás la Mona Lisa se vería así. O quizás Leonardo da Vinci pintaría a alguien de los que nos está viendo hoy y la Mona Lisa se vería así. O quizás podría pintar a alguien que fuera un líder del tiempo y quizás la Mona Lisa se viera así. O en épocas ahora de la pandemia se debería ver así. Y utilizo la Mona Lisa para introducir uno de los más grandes éxitos que ha tenido la humanidad en la historia, que ha sido el aumento en la expectativa de vida, que es el número promedio de años que una persona puede vivir en un grupo a partir de una edad. Entonces, esto es expectativa récord, expectativa de vida en el mundo, récord en el mundo, esto es lo que vemos en la gráfica, a partir del momento en que se nace. Vemos cómo en los últimos 150 años ha aumentado la expectativa de vida en 45 años. La gente lo traduce como por cada semana que alguien vive, se gana un fin de semana. Y yo les diría que por 2 horas que me acompañen hoy en este seminario, ustedes me deben 40 minutos. Lo único que tienen que hacer es seguir vivos, quedarse vivos. Y si se quedan dormidos, no se preocupen porque el sueño es muy bueno para ustedes y podría aumentar aún más la expectativa de vida. El caso es que hemos visto este aumento lineal, como ven aquí en el aumento en la distribución de expectativa de vida, que se debe más que todo a las reducciones de mortalidad infantil, materna, mejoramientos que hemos tenido en higiene y que vemos que ha sido pues realmente se puede seguir aumentando en un futuro y se podría ver, ya en el 2018 vimos cómo Japón en promedio lograba los 84 años, los hombres siempre viven menos que las mujeres. Vemos cómo en el futuro podríamos tener poblaciones que puedan vivir en promedio 100 años o más. También vemos cómo este aumento ha sido bastante continuo, a pesar de tener aquí una brecha muy importante. Vemos aquí cómo baja la expectativa de vida para volver a subir. Esto se llama plasticidad. Pero ¿por qué bajó? ¿Qué fue lo que ocurrió en este momento? Cada vez que pregunto, mucha gente me dice es la Segunda Guerra Mundial, otros me dicen es la Primera Guerra Mundial. Pues no, no es ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, es la gran pandemia que tuvimos, la gripe española causada por el virus de la influenza H1N1. Se llamó gripe española porque empezó a lograr notoriedad en España y fue donde primero se comunicó acerca de la gripe. A mediados de 1918, Su Majestad el Rey de España cayó enfermo y empezó a cobrar notoriedad la pandemia. Pero la pandemia ya estaba ocurriendo, incluso quizás desde 1916 ya se han reportado casos. Y la primera noticia que sale en un periódico de España el 22 de mayo de 1918. Ningún otro país estaba publicando ni reportando acerca de la pandemia y de lo que estaba ocurriendo, porque eran épocas de conflicto, estaban en la mitad de la Primera Guerra Mundial y los gobiernos querían mantener las cosas un poco calladas para que los soldados y la gente no perdiera el ánimo mientras que estaban en la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos más noticias de esa época. Este es el diario Palentino. Vemos un boletín oficial en Burgos. También a Colombia llegó. Esto es una noticia en El Tiempo. En 1918 vemos aquí cómo el presidente Marco Fidel Suárez se encerró en su despacho para que el mal no lo afectara. Vemos también cómo la epidemia, aunque tocó a todos los sectores de la sociedad, se ensañó especialmente con la población menos favorecida. Y escriben, se desnudaron las grandes carencias en salud pública del país. Parece que lo estuviéramos leyendo hoy, porque a pesar de que esta pandemia ocurrió hace 100 años, parece que incluso aún las falencias de salud pública en el país y la falta de inversión en la salud pública y en la prevención y en general en el aspecto clínico y de la salud ha permanecido y si al caso se ha aumentado. Acá otra noticia también de noviembre del 2018 que también parece que la escribiéramos hoy en manos del microbio. Y estas son las fotos que generalmente se ven de la epidemia, de la pandemia de la gripe española. Hospitales de campaña, hospitales militares, gente joven, infectados muy mal. Esto fue la nueva normalidad de esa época, el uso del tapabocas. Mucha gente peleaba para usar el tapabocas o para no usar el tapabocas. Y aquí vemos cómo las prácticas deportivas también se afectaron. Vemos aquí el beisbolista, y no solamente el beisbolista, sino también la audiencia tenía puesto el tapabocas.
La gripe española, que se llamó española porque así se presentó en los diarios de España, empezó realmente, se cree que en Kansas, en el fuerte Riley de Kansas, donde los soldados se estaban formando. Aquí se reportan los primeros casos en 1916, luego también en 1917. Ya en marzo de 1918, las tropas del fuerte Riley van a Francia. De Francia pasa a España, afectan a las demás tropas aliadas, luego afectan a los enemigos, a las tropas alemanas, y luego se distribuye hacia el otoño, hacia finales de 1918, en Asia y en el hemisferio sur. Y es en finales de 1918, en noviembre, cuando se logra el armisticio o se hace la paz y acaba la Primera Guerra Mundial. En total tuvo 4 olas la gripe española. La primera ocurrió en la primavera de 1918, mató al 10% de las víctimas. La gran ola ocurrió, la segunda gran ola, en otoño de 1918, luego otra en primavera de 1919 y otra en 1920. Y aquí estamos en la firma del Tratado de Versalles, que ya después del armisticio de finales de 1918, se firma en junio 28 de 1919. Acá está el primer ministro del Reino Unido, David Lloyd George, a finales de 1918, entrando en Manchester para celebrar la victoria contra los alemanes. Fue infectado por la gripe española cuando tenía 55 años y se recuperó. Luego, en mayo, cuando se reunieron los 4 líderes de estos países, aquí tienen el presidente Wilson de Estados Unidos. El presidente Clemenceau de Francia estaba empujando unas medidas muy fuertes en contra de Alemania por todo lo que se ha ocurrido en la Primera Guerra Mundial y en los conflictos anteriores de los 50 años atrás. Él quería unos términos muy fuertes contra Alemania, a los que se opuso Wilson. A los que se opuso Wilson hasta que cayó enfermo de la gripe española. Y tuvo unos cambios de comportamiento y unos cambios neurológicos que la gente pensó en ese momento que tenía un derrame cerebral, pero lo que tenía era un compromiso neurológico secundario a la influenza, que no es muy común. Este compromiso neurológico hizo que Wilson dejara de oponerse a las condiciones que tenía Clemenceau y aceptara esas condiciones que se plasmaron en el Tratado de Versalles. Por eso se dice que la gripe española terminó con la Primera Guerra Mundial, pero también sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos todos que fue este Tratado de Versalles. En total, la gripe española afectó a más de la mitad de la población, que en esa época era 1.8 billones, ahora mismo tenemos 7.8, y mató más o menos 40, unos dicen 100 millones de personas. Mató mucho más gente que lo que mató la Primera Guerra Mundial y mató quizás tanta gente como la Primera y la Segunda Guerra Mundial combinadas. Aquí vemos en una ciudad de Polonia como el primer pico tuvo un tamaño mucho menor que el segundo pico. Vemos aquí en la mortalidad por edad, mató muchos niños, mató también a adultos mayores, pero donde se vio el mayor exceso de mortalidad fue en la población joven. Mucha gente entre los 20 y 40 años murieron por la gripe española. También en esa época se tuvo las mismas decisiones si se hace cuarentena o no se hace cuarentena. Aquí vemos cómo una epidemia, una pandemia afecta heterogéneamente a una población dependiendo de las decisiones que se toman. Esto dentro de Estados Unidos, 4 ciudades diferentes y 4 medidas distintas. Vemos, por ejemplo, aquí Filadelfia en azul y esta sombra azul es el tiempo que se tomó las medidas. Entonces vemos Filadelfia actúa tarde, pero con medidas duras, llega a un pico muy alto, pero no tiene una segunda ola. Y una ciudad como San Luis, que vemos aquí en verde, actuó unos días antes, actuó muy temprano, cerró aquí, vemos aquí la sombra verde, lo libera, inmediatamente regresa para un segundo pico mucho más grueso, no tan alto, pero grueso, que mató mucha gente. Entonces nos habla un poco también cómo en la historia ya hemos visto cuándo se deben tomar medidas y durante cuánto tiempo se deben tomar y qué pasa si se liberan muy pronto. También en esa época mucha gente trató de vender de cuánto menjurje y cosas se les ocurrieron para tratar y curar la enfermedad. Aquí vemos cómo las vaporizaciones también en esa época se hablaban que podrían curar la gripe española. Tuvimos también en esta época de coronavirus unos videos virales sobre vaporizaciones que iban a matar el coronavirus, pero realmente no es tal el caso. Otros estaban vendiendo coñac para tratamiento de la gripe española. Yo creo que no ayudaba realmente la gripe, pero sí mejoraba quizás el ambiente de la gente.
Esta es la historia de la influenza en la humanidad. La influenza está, el primer reporte en Europa empieza más o menos en 1173 aquí. Aquí, en 1493, Cristóbal Colón lleva la influenza con unos cerdos que llevó a la Española, la isla de la Española, ahora República Dominicana y Haití. Y se cree que la influenza mató más o menos del 20 al 25% de la población nativa americana. En 1510, una epidemia en Europa, donde ya se empieza con el nombre de influenza, que es en italiano, que quiere decir influencia, porque se creía que era la influencia de los dioses y de las estrellas en lo que estaba ocurriendo. Y vemos ya en 1918 la gran epidemia, la gran pandemia de la gripe española, con más de 50 millones de muertos del H1N1, virus, el H1N1, que desaparece hacia 1957. Luego otro tipo de influenza, el H2N2 y el H3N2, empiezan a afectar a la humanidad, y el virus del H1N1 de la gripe española vuelve a reaparecer en 1977. Les decía cómo la historia se repite. Vemos que en 1977 reapareció este virus igualito como estaba en 1957, porque al parecer se había congelado en un laboratorio en China o en Rusia, y se liberó este virus de una forma accidental o no tan accidental, nunca lo sabremos, pero entonces se manifestó en 1977 con una nueva epidemia que empezó en Rusia. Luego ya vuelve el H1N1, la versión 2009, con lo que fue la gripe porcina del 2009. Comparado con las otras pandemias de la historia, vemos que la gripe española es la gran pandemia que hemos tenido, entre 50 y 100 millones. Está la peste negra, que tanto se habla, la peste bubónica, de 1347, que mató 25 a 50 millones. La plaga de Justiniano, que se cree que fue una peste bubónica también, que afectó en la época del Imperio Romano, mató entre 25 y 100 millones. Y siempre la pregunta es, ¿cuándo va a volver a aparecer una pandemia de esta escala o una gran pandemia de una escala similar? Se pensó que quizás era el SARS en el 2002, luego se pensó la gripe porcina en el 2009, el MERS en el 2012, el ébola en el 2014. Sin embargo, ninguna de estas tuvo el impacto que tuvo la gripe española. ¿Cuándo llegará? Era la pregunta que nos hacíamos como epidemiólogos, como médicos, como personas. Y pensamos, pues, esperábamos que no fuera a aparecer durante nuestras vidas, pero no sé si quizás esta historia nos lleva a Wuhan. Y no sé si esto va a quedar en la historia como una gran pandemia o no, pero aquí vemos la ciudad de Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes en todo el centro de China. Y la historia nos lleva también a una persona, Li Wenliang. Este es un oftalmólogo que estaba trabajando en el Hospital Central de Wuhan, y el 30 de diciembre escribe en WeChat, que es como el WhatsApp en China, escribe en un grupo que tiene de los amigos con los que estudió medicina, y les escribe a todos: hola a todos, mi amigo del departamento de infecciosas me dijo no ir al mercado Juanán de comida de mar. Hay un clúster de neumonías de origen desconocido similar al SARS. Hoy hospitalizamos a varios que venían de este mercado de Juanán. Que todos se pongan máscara y tengan buena circulación de aire. Este mensaje se volvió viral. Los amigos de él lo compartieron a los amigos y a los amigos y a los amigos y a los amigos, y llegó a oídos del gobierno, y el gobierno censuró los mensajes que venían de Li Wenliang. Y aquí está el hospital donde trabaja, y este es el mapa de Wuhan. Wuhan, 11 millones de habitantes, como les decía, dividido aquí por un gran río, que es el río Yangtze, que es uno de los grandes ríos del mundo y uno de los más grandes de China. Y aquí vemos, por ejemplo, al sur de Wuhan, el Instituto de Virología, de donde se cree que puede que el virus haya salido. Luego vemos aquí los centros de prevención y control, donde hay otro edificio de laboratorios. No parece que salió de aquí. Y aquí vemos cómo está el Hospital Central de Wuhan, donde trabaja Li Wenliang como oftalmólogo. A 5 minutos caminando está el mercado de donde se cree que salió el virus. Y aquí muy cerca está la estación de trenes de Hankou, que es una estación muy grande. Esta es la más grande, Wuhan Railway Station, y aquí está otra que es muy grande. Y lo que pasa es que esto tiene una circulación muy grande de gente, entonces la gente que sale del hospital o que sale de la estación central pueden pasar por el mercado. Esta es una foto de la estación Hankou desde afuera, y un poco como se ve desde adentro. Se imaginan la interacción. Esta es una foto del mercado, donde realmente no solamente se compra comida de mar, sino se puede comprar absolutamente
cualquier cosa. Ese es un menú original de allí del mercado y se podría comprar de muchas cosas, y se cree entonces que el virus puede venir de los murciélagos porque tiene un parecido muy grande a los murciélagos, pero se cree que también tuvo un huésped intermediario que fue el pangolín, que es algo parecido como un armadillo, y parece que pasó de allí en esta interacción entre animales vivos que se guardan en el mercado. Y esto es la teoría, una de las teorías que dicen que quizás de allí salió el virus. Y esto es lo que se puede sumarizar lo que pasó. Son 5 fases en las que ocurrió la epidemia. Vamos a ir por las 5 fases en Wuhan. Esto es un estudio publicado en JAMA por un gran amigo y es estudiante de PhD que se llama Ampan. Y básicamente vemos aquí la fase 1 temprana sin intervenciones, cuando estaban ocurriendo ya los casos de neumonía. Algunos piensan por la historia genética del virus que el virus empezó en octubre, que empezó en septiembre. También existen los rumores acerca de las personas que fueron a unas olimpiadas militares en octubre en la ciudad de Wuhan también, que reportaron síntomas similares al coronavirus. Y en China se reportan los primeros casos aquí. Sin embargo, China no había comunicado aún acerca de la situación. La primera vez que me entero de la situación es ya el 31 de diciembre, un día después del mensaje de Li Wenliang, cuando China ya empieza a hablar sobre casos atípicos de neumonía. Aquí, por la situación y por el hecho de que China ya lo estaba reportando, me empiezo a preocupar y a preguntar qué es la situación que estamos viviendo. Esto nos da paso a continuar con la historia de Li Wenliang. Li Wenliang fue suspendido de su trabajo. El 3 de enero regresa en su práctica de oftalmología en el Hospital Central y cae enfermo por coronavirus a mediados de enero, luego de contagiarse el 8 de enero con un paciente que trabajaba en ese mercado de Huanan. Esto nos da paso a la segunda fase, una fase de migración masiva que se llama Chunyun. Chunyun es conocido como la migración del Año Nuevo Chino o la fiebre del viaje del Festival de Primavera, que es la mayor migración humana que ocurre cada año en el planeta. Son 15 días antes del Año Nuevo Chino y 25 días después. A los que se preguntan qué estaba ocurriendo con los colegios en esta época, estaba China en vacaciones de final de año, entonces los colegios estaban cerrados. La gente estaba de vacaciones y se estaba preparando para el Año Nuevo. Y aquí vemos cómo ya el 6 de enero hablé con Ampan, con mi amigo, y me contaba también un poco la situación, y ahí empiezo ya a preocuparme mucho, pensando que quizás esta era esa pandemia que había leído tanto y que esperaba que nunca me fuera a ocurrir, que nunca fuera a tener que vivir en mi vida. El 25 de enero era el Año Nuevo Chino, el año de la rata metálica que ocurre cada 60 años. Es una combinación entre un animal, los ciclos son de 12 años y los metales son 4. Entonces, aquí está el Año Nuevo Chino, 25 de enero, la gente se estaba preparando, es la celebración más importante del año. Wuhan está aquí en toda la mitad de China, entre Beijing y Hong Kong, entre Shanghai y Chengdu, y estas son las conexiones de trenes de alta velocidad. Por lo tanto, Wuhan está en todo el corazón de China. En total este año, durante este periodo de Chunyun, se vieron 1.5 billones de viajes, a pesar de las medidas que se tomaron luego. Más de 38 millones de vuelos. Se estima que unos 5 millones de personas salieron de China durante el tiempo en que estaba el coronavirus ya circulando. Y para esta época ya se empezó a entender que lo que estábamos viendo era un virus que era muy parecido al SARS-CoV, que había causado la epidemia en el 2003, pero que no era el SARS-CoV. Y ya empezamos a entender que los síntomas de tos, de falta de aliento, y que se podía producir casos graves con neumonía y síndrome respiratorio agudo severo. Ya se identificó entonces el virus. El coronavirus tiene 4 familias, las alfa, beta, gamma y delta. Gamma y delta afectan solamente a los animales. Las alfa y la beta afectan a los animales y afectan también a los seres humanos. El SARS-CoV-2, como se llamó después, está aquí, es el virus muy parecido al SARS-CoV, 80% parecido. También empezamos a entender cómo se reproduce el coronavirus en el cuerpo y vimos cómo el virus afectaba el receptor de las células, un receptor de la enzima convertidora de angiotensina.
y se pega a ese receptor, introduce el material genético y luego ya obliga a la célula a que haga copias del virus, hace entre 10.000 y 100.000 copias, luego la célula muere y estas copias salen, las copias del virus, a infectar más células. Es durante este tiempo cuando empezamos a pensar ya científicamente acerca del virus. Nos preocupó mucho el hecho que el virus se pegara al receptor ECA, porque este es el receptor que usa muchos medicamentos también para el manejo de la hipertensión, y esta fue la primera publicación que escribimos acerca de la preocupación de si estos tratamientos para atacar este mecanismo para el manejo de la hipertensión se deberían mantener o no. Estos son unos resultados ya posteriores del estudio observacional que acaba de ser retractado de Lancet, el estudio no tan famoso de la hidroxicloroquina y la cloroquina, donde vemos aquí los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los que tienen una reducción en mortalidad. Por ahora es solamente observacional, pero parece que estos medicamentos no tienen un aumento en el riesgo. Si al caso puede que pueda reducir el riesgo, pero esto es todavía muy temprano. El mensaje que es importante ahora para los hipertensos es que no dejen de tomarse sus medicamentos. Durante la fase 2 vimos un aumento muy importante de casos. La situación en Wuhan estaba saliendo de control. Se estaban aproximando al Año Nuevo Chino y tomaron una decisión muy difícil. El 23 de enero se reunieron y decidieron establecer un cordón sanitario, que quiere decir se hace, es un círculo alrededor de una ubicación geográfica, una ciudad, o un barrio o una región, en el que no se deja salir a nadie ni deja entrar a nadie. Además de eso se estableció cuarentena, la gente tenía que estarse en su casa, no podían salir de la casa, eran vigilados por la policía y por drones, y si salían serían penalizados con multas o irían a la cárcel. Durante este tiempo también se vio que ya el personal de salud de la ciudad de Wuhan no podía dar abasto, el sistema de salud estaba sobresaturado y se tenía que hacer algo, y empezaron a construir y a sacar nuevos recursos. Ya el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara esto como una emergencia global. El 31 de enero restringe los vuelos a Estados Unidos de China, y los primeros casos se reportan en Italia. 2 turistas que llegaron a mediados de enero a Milán, 2 turistas chinos. En Roma, posteriormente a finales de enero, tienen síntomas, son confirmados como casos de coronavirus. El 31 de enero ya se recuperan a mediados de febrero. Esto es una calle normal de Wuhan para que se imaginen un poco el tráfico, y esto es como se ve después de la cuarentena y el cordón sanitario. Como pueden ver, rodeado de edificios, la gente vive en apartamentos de 40, 60 metros cuadrados, unos muy cerca de los otros. Entonces, lo que se empezó a ver con esta cuarentena que estaban haciendo es que la gente que tenía la infección se lo pasaba a los familiares. Entonces, se vio muchos clústeres de esta infección dentro de las familias. Esto era muy preocupante. Aquí es una foto de la estación de trenes y cómo se estaba desinfectando. En la fase 4, después de ver estos clústeres en la familia, deciden las autoridades entrar a una cuarentena centralizada. También la preocupación existía acerca de cómo distribuir alimentos. Si las cuarentenas estaban dentro de las casas, era muy difícil acceder a la población. Y se continúa con la cuarentena centralizada, ya hay más hospitales y llegan 30.000 personal de salud de toda China con equipos adecuados. Ninguno de estas personas se infectó con coronavirus, ninguno de esos 30.000. Y vemos aquí cómo ya en el mundo la primera muerte por fuera de China ocurre el 2 de febrero y Li Wenliang muere el 7 de febrero. Muchos vimos esas imágenes de excavadoras. Muchas excavadoras se pensaba que quizás se estaba construyendo fosas comunes, fue lo primero que se pensó, pero lo que se estaba haciendo era construir un hospital que se construyó en 10 días de 1.600 camas. De hecho, construyeron 2 hospitales nuevos, uno de 1.600 y otro de 1.000 camas, que se agregaron a los 7 hospitales que ya existían en la ciudad de Wuhan. Pero además de eso se construyeron otro tipo de hospitales. Estos hospitales se llamaron los hospitales Arca o Fangang o Arca de Noé. Son hospitales militares de campo. Básicamente lo que se hizo fue habilitar, crear esos hospitales grandes y temporales, convirtiendo lugares públicos como auditorios o estadios en instalaciones para aislar, para atender los pacientes. Aquí vemos a los médicos. Para atender a los pacientes, para separar a los pacientes de las familias y las comunidades y brindar atención médica, monitoreo de enfermedades,
alimentos, refugio y muchas actividades sociales con un énfasis en mantener la salud mental. Vemos aquí todos los hospitales ARCA que se construyeron, además de los 2 nuevos hospitales especializados. Y lo que se hacía era los pacientes confirmados, entonces iban a esos hospitales especializados, los pacientes que eran presuntivos, se les hacía la prueba y iban a los hospitales normales, los que no estaban muy mal. Los pacientes que tenían fiebre o síntomas leves iban a los hospitales ARCA y los contactos que eran cercanos, ellos iban o a unos hoteles que se habilitaron o a los hospitales ARCA. Pasó la capacidad de Wuhan de hacer unas 200 pruebas a la semana, a hacer unas 200.000 pruebas a la semana o unas 200.000 pruebas después en un par de días, que fue como se llegó ya en esta época. Los casos empezaron a reducir, sin embargo, luego ya se entra en una fase quinta en la que después de la cuarentena centralizada se le agrega una evaluación universal de síntomas, 3 días en que se pasó de puerta en puerta buscando personas que tuvieran síntomas, se les hacía las pruebas y los que eran positivos iban a los hospitales ARCA o los hospitales especializados. Hasta finales de febrero y mediados de marzo, cuando ya vemos aquí la epidemia entra en control y se acaba. El 11 de febrero ya la Organización Mundial de la Salud habla del COVID-19, enfermedad de coronavirus 19, y llama al virus el SARS-CoV-2. El 23 de febrero ya Italia e Irán pasan a ser epicentros de la infección y el 26 de febrero Brasil reporta el primer caso, un paciente que llegó de Italia. La tasa de contagio o la R0 o la R0 o la tasa de transmisión que vemos aquí, vemos como en la fase 1 es cerca entre 3 y 4, en la fase 2 de la migración de Chunyun continúa por encima de 3 y aquí apenas se hace la cuarentena, vemos como la cuarentena tiene un efecto y el cordón sanitario baja inmediatamente la tasa y en la fase 4, ya con la cuarentena centralizada, con más hospital y personal, ya se logra bajar por debajo de 1, que es cuando se empieza a controlar la infección, y en la fase 5 ya se baja completamente la tasa de propagación, se corta el virus y se acaba la epidemia en Wuhan. Aprendimos muchas cosas de la situación en China, aprendimos que era importante el aislamiento, vimos cómo la tasa de producción era muy rápida, una persona se la podía pasar a 2.5 personas en 5 días y a 406 personas en 30 días, pero si se reducía, se podía controlar la infección. También se aprendió que la infección se podía transmitir en personas que no tenían síntomas aún. El periodo de incubación entre ser infectado y tener síntomas son 5 días y durante esos 5 días la persona ya la podía transmitir, ya se la podía llevar a los demás. También aprendimos muchas cosas durante esta época, las cosas que valen la pena. Entramos en contacto con muchos pensamientos, con personas que no veíamos hace mucho tiempo, con grandes amigos. Empezamos a entender qué era lo importante en la vida. Por ejemplo, las chanclas y la pantaloneta, porque ahora mismo todos estamos trabajando con pantaloneta debajo de la corbata, pero también el café y vimos cómo pues el carro ya no era tan importante. También entendimos cómo algo tan básico como lavarse las manos con jabón era uno de los principios básicos. Por eso seguimos diciendo, lávese las manos, utilice jabón y láveselas durante un buen tiempo, porque el virus tiene una capa lipídica, una capa grasa, que cuando entra en contacto con el jabón se destruye y por moción sale de las manos. Entonces, esto lo aprendimos de los errores y de lo que ocurrió en China. Ya, como les decía, a principios de marzo se acabó. Aquí vemos el último día del último hospital ARCA, un paciente con una persona de personal médico. Acá vemos los equipos del personal médico, los equipos que tenían, y vemos cómo Wuhan reabre un mes después de que se tenían ya 0 casos a principios de abril. Y mientras que China se estabilizó la epidemia, se controló, como vemos aquí, el epicentro pasó a Europa, primero en Italia, 14 de febrero fue el primer caso local, luego una semana después siguió España y vemos cómo el epicentro pasó a Europa. Mientras que en otros países como en Holanda, en Suiza y en Colombia empezaron a aumentar los casos. Y vamos a hablar de Colombia. Vemos ahora mismo los datos que tenía esta mañana eran 35.000 casos con más de 1.087 muertes y vemos cómo va en aumento. Eso es el número total de casos. Si miramos a los datos de casos nuevos confirmados diariamente,
Vemos aquí, por ejemplo, cómo la epidemia en Suiza ya ha reducido, se ha controlado y ahora mismo se tienen 17, 20, 25 casos diarios. En Holanda, igualmente, vemos aquí cómo la epidemia se ha reducido y hoy tenemos ahora 100, 125 casos, 170 casos diarios. Mientras en Colombia, vemos aquí la curva de casos nuevos diarios y vemos cómo ahora mismo estamos teniendo más de 1.200, 1.300, 1.400 casos diarios, lo que quiere decir que la curva no está controlada, no hay aplanamiento de la curva. Se ha reducido, se ha ralentizado, pero no se ha aplanado la curva, que es la otra pregunta que se hace muy frecuentemente. El 7 de marzo ocurrió el primer caso, se reportó el primer caso, una mujer de 19 años que llegó desde Italia, volando a través de España. Aquí ya empiezo yo a preocuparme muchísimo de lo que estaba ocurriendo en el país. El 9 de marzo nosotros recibimos una visita de un grupo de astrofísicos de la Universidad de Antioquia y salimos a comer con ellos y con un grupo de astrofísicos también de la Universidad de Berna, en los que estaba una compañera de trabajo de Colombia que me preguntó acerca del coronavirus y su preocupación sobre su familia, y empecé a entender que la situación pues se podía salir de las manos porque no había una información muy clara en Colombia. Esto ya es el 9 de marzo. Al 11 de marzo, después de ese primer caso en Colombia, me contacta El Tiempo para una entrevista. No me gusta generalmente dar entrevistas o hablar con los medios. Es algo que, bueno, creo que es importante, pero personalmente no es mi actividad favorita. Pero al final decidí aceptar dar la entrevista y esto fue el titular. La pregunta ya no es si nos va a dar, la pregunta es cuándo, y continúa lo mismo. La pregunta no es si nos va a dar, la pregunta es cuándo. Después de esta entrevista, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus como pandemia y al día siguiente salgo para Holanda, el 12 de marzo, para llegar a Holanda a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche empecé a mirar en redes sociales lo que se estaba publicando y me encontré con una gran desinformación y una gran cantidad de cosas con las que no estaba de acuerdo, y decidí ese día escribir un post en Facebook donde escribo: después de leer tanta tontería, como médico epidemiólogo, siento la responsabilidad de compartir alguna información con ustedes. Quería informar acerca de cómo el virus se propaga asintomáticamente. No es de ser valiente, es de no exponer y proteger a los demás, especialmente a las personas mayores. Otra cosa que vi es que no solamente circulaba muy mala información de parte de la gente en general, sino también de los que son especialistas o expertos en el tema. Comparaciones de que mientras el coronavirus había matado en esa época unas 2.000, 3.000 personas, la malaria mata 400.000 al año. Entonces, realmente comparaciones que no dan lugar. En primer lugar, porque los muertos no tienen menor valor dependiendo de la causa. Las muertes, la vida humana tiene un valor muy importante. Y segundo, porque como escribo aquí, la epidemia apenas estaba comenzando, y comparar los números de muertes por coronavirus con otras enfermedades es como decir que una cebra es más peligrosa que un tigre. Claro que sí, si el tigre tiene un par de meses de edad. Esto fue un poco más largo. También escribí que no se rían del coronavirus porque vi unos videos en que hablaban de los pacientes con coronavirus, los tildaban de coronosos y hablaban como con jocosidad de la situación, mientras que esto es una pandemia que se debe tomar muy en serio. Desde entonces he seguido, y mil disculpas a mis amigos en Facebook, que sigo poniendo y poniendo cosas en Facebook que tal vez debería parar, pero bueno, he continuado y me disculpan por eso. Y el 13 de marzo, ya el viernes 13 de marzo, me llegó un mensaje de una persona con la que almorcé el 11 de marzo diciéndome que tenía coronavirus. Entonces me aislé en mi ático. Esta es la foto de mi ático. No me quejo, tengo espacio. También tenía televisor. Entonces aquí me aislé durante 14 días, evitando el contacto con mi esposa y con mi hijo para no contagiarlos, y continué publicando reflexiones, publicando información en las redes sociales, hasta el punto pues que un canal de Francia, el France 24, me contactó para que fuera su asesor científico y empecé a dar entrevistas todos los días. Ahora es 3 veces a la semana. Y continué también con las actividades científicas, también con algunos voluntarios en Facebook que me ayudaron, gracias les doy si me están viendo, a escribir infográficos para poder comunicar de una forma clara y asequible en español
a las personas acerca de los síntomas, de cómo protegerse, etc. El 18 de marzo vemos cómo esta nota en El Mundo, es un periódico de España, habla: Colombia no quiere ser España ni Italia y toma medidas drásticas, pero realmente no se estaban tomando medidas. Entonces, el 19 de marzo publicamos un artículo en el que fue mi primera publicación en castellano en la revista de Salud Pública de Colombia, en la que mirábamos las proyecciones del impacto de la pandemia en la población colombiana entre marzo 18, de acuerdo a lo que se había tomado hasta marzo 18, hasta abril 18, con varias opciones. ¿Qué pasa si se cierran solamente universidades y colegios? ¿Qué pasa si se aumenta la detección y aislamiento de casos? ¿Qué pasa si se combina todo esto? ¿Y qué podría ser el efecto en la población? Y vimos cómo se tenía que manejar, no se podía dejar salir de las manos si no se tomaba ninguna medida. Iba a infectar a una gran cantidad de gente y tendría una gran mortalidad. Las medidas se tomaron posteriormente. Esto fue un estudio que publicamos en colaboración con la Universidad de Antioquia, la Universidad Fuchs de Bogotá y la Universidad Javeriana. Y el 21 de marzo ya el presidente Iván Duque anunció cómo entraba el país en cuarentena a partir del 24 de marzo, después de muchas discusiones entre diferentes gobernantes y etcétera, que ustedes saben ya mejor la historia que yo, que ustedes están en Colombia. Colombia tomó una de las medidas más tempranas. También durante esta época empezamos a pensar mucho acerca bueno, estamos ya tomando medidas como cuarentena, pero esta cuarentena y la pandemia tienen un impacto enorme en lo que es la salud mental. Todos estábamos experimentando y seguimos experimentando temor, estrés, depresión, incertidumbre. Todo esto nos está afectando también dificultades económicas a la familia, y me preocupa especialmente los grupos vulnerables como los indígenas, los habitantes de la cárcel, las personas con discapacidad, los migrantes, que generalmente son los más afectados y a los que menos ayuda les llega. Entonces publicamos este artículo que se llama Las prioridades olvidadas de la pandemia, publicado también con la Universidad Javeriana, y que ahora mismo es el artículo más leído de esta revista de Maturitas. También, junto con dos grandes amigos de la universidad, Juan Gaviria y José Varas, y Rajiv Chaudhuri, un gran amigo de Cambridge, escribimos un artículo sobre la salud ocular, la salud visual, porque ahora mismo, pues, al principio se habló mucho sobre el ojo rojo, que podría ser un signo del coronavirus. Sabemos que ahora que puede producir conjuntivitis, pero no es el signo principal, pero sabemos también que se puede transmitir a través de los ojos y que las máscaras podrían ser importantes, no solamente para los médicos, sino también para la población general. Y escribimos ahora, como estamos todos en confinamiento, todo el tiempo aquí con pantallas y todo el tiempo leyendo sin pausa, entonces escribimos unas claves, porque vemos cómo la visión a mucha gente alrededor del mundo le está fallando la visión. Vimos también cómo el primer ministro de Inglaterra dio positivo también a los 55 años, como el primer ministro de Inglaterra hace 102 años, también sobrevivió. Y vimos cómo otros líderes también al principio se creyó que Bolsonaro era positivo, también se pensó tal vez Donald Trump. Se hizo el examen y salió negativo, muy negativo. Y gradualmente la pandemia fue pasando de una enfermedad, de una epidemia asiática a una enfermedad europea, y ahora mismo es una enfermedad americana, porque el 70%, casi el 70%, el 60 y pico por ciento de los casos activos actualmente en el mundo se encuentran en el continente americano. ¿Cuáles podrán ser los próximos pasos? Tendremos una segunda ola, esto es algo que me preguntan mucho. El clima caliente va a evitar que se continúe con la pandemia. Las preguntas sobre la segunda ola y el clima caliente se lo respondo en una sola diapositiva, porque ya tenemos un país en el COVID-19 que ya está experimentando una segunda ola, y el país es Irán. Vemos aquí cómo Irán presenta un aumento de casos relacionados con el año nuevo de Irán, que sigue otro calendario. El año nuevo de Irán es el Happy Nowruz. El Nowruz ocurre el 20 de marzo y vemos cómo no se toman medidas y aumenta de gran manera los contagios en Irán. Luego se toman medidas que no duran durante más de un mes. Se empieza la reapertura a mediados de abril y vemos cómo empieza a repuntar nuevamente los nuevos casos en Irán hasta llegar a niveles del Nowruz. Y la pregunta del clima, si miramos la temperatura de Teherán hace 2 horas que tomé esta foto,
es 37 grados. ¿Tiene un efecto la temperatura en la transmisión? Yo creo que ustedes pueden ver la respuesta. Se ha sugerido que quizá la humedad, pero realmente no hay datos certeros que hablen que la humedad pueda tener un efecto. Lo que parece es que este virus no se ve influenciado grandemente por las condiciones atmosféricas. ¿Cuáles serán los próximos pasos? Esta es una preocupación que tenemos, no sabemos qué va a pasar, hay que mirar la historia, ver qué se hizo, qué no se hizo, ver también lo que han hecho bien los otros países, qué se hizo en China, qué se hizo en Irán o qué se dejó de hacer. Y ahora mismo esta es la preocupación que tenemos, no solamente todos ustedes, sino también yo. Y aquí estoy con mi hijo, este es Rafael, y él es, yo creo que la preocupación más grande que tengo, además de Colombia y la sociedad en general, y mis amigos latinoamericanos y el mundo, etcétera. Pero me preocupa mucho ahora las discusiones acerca de los colegios. ¿Se abren, se cierran, no se cierran? ¿Qué se hace? Primero, vemos cómo los niños sí se están infectando menos. No quiere decir que no se infecten, sí se infectan. Se ha reportado porcentajes de los números de infectados del 2%, del 8% en diferentes partes, tanto España como en Surcorea, como en Italia. De las hospitalizaciones son aún menor y los casos fatales son aún menor la cantidad de niños que están siendo afectados. Pero los niños sí se afectan, con menos síntomas de una manera más leve. Y así se creía también hasta el 28 de abril, cuando sale una noticia, una alarma de la organización del Sistema de Salud del Reino Unido, hablando de una docena de casos que se han presentado en Londres con enfermedad de Kawasaki, que quizás está relacionada con el COVID-19. Posteriormente se confirmó el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico relacionado con el COVID-19. Se reportaron casos en Italia, en Bélgica, en Francia y España. Sin embargo, también en América y en otros sitios. Sin embargo, esto no afecta a una gran proporción de la población, de los niños, pero sí afecta de una manera muy seria, puede llevar a cuidados intensivos y puede causar la muerte. Está relacionado con una fase más tardía de la infección, cuando ocurre la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria, que al ser exagerada hay una tormenta de citoquinas, hay una respuesta inflamatoria exagerada y se produce este síndrome inflamatorio multisistémico. Esto también ha llevado a muchas preguntas acerca de qué hacer con los colegios. Pero primero les quería hablar también de por qué los niños se infectan menos. Este estudio de JAMA, publicado en mayo del 2020, habla de quizás los niños tengan una concentración menor de los receptores, una expresión menor de los receptores que utiliza el virus para entrar en la nariz. Y vemos cómo aumenta con la edad. También se cree que esta expresión de estos receptores en los pulmones son menores en los niños y también se cree que la respuesta inmune de los niños es menor, no es tan exagerada cuando ocurre la tormenta de citoquinas como en los adultos, que está detrás de muchas de las complicaciones de la mortalidad. Entonces, estas son las teorías por qué los niños se afectan menos. ¿Causan infección en los niños? Esto es un estudio en Holanda. Vemos aquí cómo en la población infantil pues hay menos afectados y los niños tienen menos probabilidad de llevar la infección a un adulto. Hay más probabilidad que los adultos jóvenes lleven la infección a los niños y no de la otra forma. De hecho, son los adultos jóvenes los que más van a contagiar a la gente. Yo los llamo el taxi del coronavirus, porque son los que menos se van a infectar y menos complicaciones van a tener y por eso toman medidas menos precautivas, salen, entran en contacto con los demás, no guardan el distanciamiento físico y van e infectan a las personas mayores, que son los que se van a complicar y son los que se van a morir. Respecto a los colegios, vimos cómo en Latinoamérica, en Sudamérica específicamente, el primer país que cierra colegios como medida para manejar la pandemia es Paraguay. Esto fue el 11 de marzo. El 13 de marzo ya muchos países de la región habían cerrado y para el 16 de marzo casi todos los colegios en Sudamérica estaban cerrados. Una figura similar en Europa y muy similar en el mundo. Ahora mismo en Europa estamos pasando en naranja, vemos los países que ya están reabriendo colegios, se están reabriendo colegios de diferentes formas. Se ha mirado cuál sería el programa mejor para reabrir ese colegio. Vemos aquí qué pasa si los colegios se abren completamente, entonces ya empieza la tasa de contagio, sube en una unidad de magnitud. Si se abre a turnos, tiempo medio una clase, tiempo medio la otra, entonces el impacto va a ser menor, como vemos aquí en estas otras alternativas. Y eso es lo que se está empezando a hacer. Esto es como se podría ver una guardería en la medida que se van abriendo las distancias, guardando las distancias de 2 metros. Aquí los profesores con los alumnos.
no utilizar las arenas, estos campos de arenas para jugar, guardar distancia también entre los padres y mantener las normas de higiene, es muy importante. Vemos aquí unos pupitres separados por distancia, una profesora en Alemania midiendo la distancia. Vemos cómo se ha hecho la reapertura de los colegios en Wuhan con unas pantallas de acrílico y con mascarillas, uso de mascarillas para tapabocas para todos los niños. Y esta es la situación en la que nos encontramos. Aquí vemos los casos nuevos diarios. Esta curva grande que ven aquí es España y aquí vemos cómo Colombia ha venido superando, ya superó a España en el número de casos nuevos diarios. Vemos cómo España en los últimos 10 días se ha concentrado en aproximadamente 500, 600 casos al día y España empezó a introducir lo que se llama la desescalada y las fases de la desescalada que empieza aquí en mayo 4, cuando ya los virus, con los casos de nuevos del virus, empiezan a estabilizarse. Lo importante de la desescalada o de la reapertura son varias cosas. La primera es que hay que ir paso por paso. Por eso las fases de reapertura. La segunda, hay que darle tiempo a la población para que se adapte a esas fases diferentes de reapertura. Por eso las fases en España son 2 semanas cada fase. Lo tercero, es muy importante que la información se presente de una manera clara y concisa, como vemos aquí, una forma fácil de leer para que la gente pueda seguir las medidas. La clave del éxito de las medidas está en el cumplimiento de la gente. Y si la gente no las entiende, pues no va a haber un éxito. En Suiza ya tenemos casos diarios, 10, 15, 17 casos. También se reabrió el 11 de mayo y a partir del 8 de junio básicamente se abren las escuelas, se permiten reuniones de más de 100 personas, no más de 1000 personas. Y las competiciones como el fútbol continúa pero a puerta cerrada y se puede ver por televisión. Pero esa es la situación en la que estamos en Suiza, reabriendo, yendo paso a paso, igualmente aquí en Holanda. Los colegios abren por turnos el 11 de mayo y a partir del 8 de junio ya las clases vuelven normalmente. Ya veremos en 2 a 4 semanas cuál es el resultado de esa desescalada y se puede ocurrir como ocurrió en Irán, que ya la segunda ola está ocurriendo. Ojalá que no. ¿Cuáles pueden ser las soluciones a largo plazo? Ya para terminar, empezamos. La primera es la inmunidad de grupo o cruzada. La inmunidad de grupo quiere decir que en la medida que una población va entrando en contagio con el virus, va desarrollando defensas y en la medida que más y más y más gente se va infectando, entonces se va cortando la cadena de contagio. Se calcula que se debe tener una proporción de 60-80% de la población que esté infectada o que haya tenido ya defensas para que el resto no se infecte. Sin embargo, si vemos el sitio con más defensas que se ha desarrollado es el 19% en Nueva York, una ciudad como Wuhan es el 10%, Barcelona 7%, Estocolmo, donde no se tomaron unas medidas similares a otros sitios, es el 7% y en España en general es un 5%, lo que quiere decir que estamos lejos de la inmunidad de rebaño o la inmunidad de grupo, desafortunadamente. La inmunidad cruzada, por otro lado, puede ser una luz de esperanza porque tenemos 7 tipos de coronavirus. De esos 4 son estacionales y nos da un catarro, el resfriado común. Y lo que se ha visto es que las personas que ya han tenido este virus guardan cierta memoria cuando se encuentran con el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, se reactivan las células que defienden, las células tipo T. Entonces, esto podría explicar por qué unas personas tienen menos síntomas y otras personas tienen más síntomas. La inmunidad cruzada básicamente es guardar esa memoria y luego reaccionar contra un virus que es parecido a otro al que ya se ha desarrollado defensas anteriormente. La vacuna es otra cosa que se habla mucho. Todos los días sale una noticia que ya se tiene una vacuna, que se encontró una nueva vacuna. Esto cubre mucho los medios. Ahora mismo tenemos 10 candidatos de vacunas que se están evaluando en fase clínica. De esos, estos 3 son los que más prometen. El de China, que ya tuvo resultados que parece que son prometedores. El de Oxford y AstraZeneca, que tal vez no sean tan prometedores. Y el de Moderna, que también parece que funciona, que es una compañía que está en Estados Unidos. También tenemos otros 123 candidatos de vacunas, pero debemos recordar que desarrollar una vacuna es un proceso muy largo, en promedio son 10 a 15 años, es lo que hemos visto en la historia. Se cree que si tenemos suerte, siendo optimistas, podríamos tener una vacuna que funcione para septiembre o octubre, y luego ya sigue lo que es la parte de producción a gran escala, la logística y distribución,
Debemos recordar que son 7.8 billones de personas en el mundo y de estos todos aún somos susceptibles, el 90% somos todavía susceptibles de tener el virus, entonces tendríamos que administrarlo en una gran cantidad. El tratamiento es algo que se ha discutido mucho, no cambia lo mismo mensaje de antes, prueba, rastrea y aísla. Las pruebas, rastrear y aislar es la clave para manejar esta pandemia. Ahora mismo estamos entrando en la fase de las aplicaciones. Bogotá Cuidadora, Medellín Me Cuida. Aquí mismo tenemos también una aplicación. Se habla mucho sobre si la privacidad, sobre la comunicación de los datos. Este debate está ahí. En términos de medicamentos, los antivirales Remdesivir y Avigan son los que por ahora tienen, el Remdesivir tiene aprobación en Estados Unidos y en Europa. El Avigan hace poco se estaba promocionando mucho por el gobierno ruso, que es el primer antiviral que ellos registran. Parece que tiene un efecto importante reduciendo la duración de la infección en un 50% aproximadamente, pero aún son periodos tempranos. Luego tenemos algo como el anakinra, que salió esta semana, un resultado de un estudio en Francia que dice que reduce en el tratamiento de coronavirus severo, reducen un 70% la mortalidad y las complicaciones, pero aún en sus fases tempranas y tenemos que ver los resultados de los ensayos clínicos que están ahora mismo desarrollándose. El plasma también parece que tiene efecto, pero hace poco salió un resultado que no es tan positivo. Y la hidroxicloroquina, pues ustedes ya han oído todas las discusiones políticas y económicas, retracciones de revistas, etcétera. Un fármaco que existe desde de finales de 1940, basado en un tratamiento indígena con la corteza de chinchona que hacían los indígenas americanos en Perú, y que tuvimos una publicación que decía que tenía más riesgo que beneficio, pero ahora mismo tenemos que esperar qué resultados tienen los ensayos clínicos. Por último, las medidas no farmacológicas, que no son para curar, sino para demorar, ralentizar lo que está ocurriendo con la epidemia, para darle tiempo a los científicos y a la comunidad para poder encontrar una vacuna o un tratamiento efectivo. En esto también tuvimos una publicación en la que miramos las medidas dinámicas, en Colombia se las llamaba las medidas de acordeón. Entonces, básicamente vemos aquí en rojo no tener ninguna intervención, vemos cómo supera el número de camas de cuidados intensivos, colapsaría el sistema. En cambio, si se tiene una intervención que se quita y se pone, se quita y se pone, se quita y se pone, dependiendo del tipo de intervención, podría ayudar a mantener el virus controlado, mantener la epidemia controlada y no sobresaturar el sistema de salud. Esto es lo que se llama el sistema acordeón o como se llame, y estos son 50 días de intervención, 30 días de relajación. Comparado con otros países, vemos como Australia, por ejemplo, Bangladesh o Afganistán, tiene distribuciones diferentes dependiendo de la capacidad de camas de cuidados intensivos y también de la distribución etaria de la población. Esto fue un estudio que hicimos en 16 países en colaboración con 8 países diferentes. Ojalá podamos ver el final de esta pandemia pronto. Estamos escribiendo ahora páginas en la historia. Ojalá esas páginas hablen de una forma positiva. Mucha gente habla de que el virus puede desaparecer de repente. Otros hablan de quizás que el virus está mutando para hacerse menos ofensivo. La verdad, estos son más esperanzas e hipótesis que realidades. Tenemos que esperar a ver qué pasa. Ojalá pase que realmente no tenga el tamaño que tuvo las otras pandemias en el pasado. Ahora mismo estamos así, está el mundo completamente cohibido por la pandemia, todos estamos cansados del virus, pero el virus debemos recordar que no tiene periodos de cansancio, el virus sigue ahí, sigue latente y nos puede afectar. Ojalá podamos utilizar este tiempo de introspección, de reflexión, de estar con la familia, de estar en la casa, para aprender, para entender cómo todos estamos finamente conectados, cómo en este planeta todos somos el mismo, somos lo mismo, somos parte de lo mismo, y que es importante la solidaridad, cuidar a los demás y tomar responsabilidad de las acciones que tomamos. La pandemia viene del griego, pan, que quiere decir todos, demia es gente, básicamente es un problema de toda la gente, y la solución está en toda la gente. Para terminar, les dejo unas fotos este es el instituto donde trabajamos, el Instituto de Medicina Social y Preventiva de Berna, y aquí la ciudad de Berna con el río, son siempre bienvenidos si pasan por Berna. Y les dejo estas últimas gráficas, vemos aquí el ranking de casos y vemos aquí per cápita como de mortalidad per cápita lo lidera Bélgica, el Reino Unido, España, Italia y Suecia.
Muchas gracias y bueno, estoy abierto a las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctor Franco, por esta magnífica exposición. Realmente asombroso ver toda la historia de esta pandemia y diferentes pandemias y cómo nos llevó un hilo conductor maravilloso hasta el día de hoy con todo lo que esto ha implicado. Decía que definitivamente fue tan clara el manejo del tema que nos está dejando como sin preguntas realmente. Pero bueno, quisiéramos como desde su punto de vista de experto, como, ¿cómo ve usted la situación actual en Colombia y en Latinoamérica? Pues hemos visto cómo Colombia y Latinoamérica ha pasado a ser el epicentro de la pandemia. Estuvo en Estados Unidos y ahora mismo Estados Unidos y en general el continente americano es el epicentro de la pandemia. Colombia tomó medidas muy tempranas, pero también hemos visto, por ejemplo, el ejemplo que les mostraba de las ciudades en Estados Unidos, una ciudad que tuvo medidas muy tempranas y las liberó muy temprano, tuvo una segunda ola que fue muy fuerte. Y ahora mismo estamos en procesos de reapertura cuando la pandemia, cuando la epidemia en Colombia no está controlada. Los números nuevos de infección van en aumento, van en aumento, van en aumento. Y yo no sé cómo está la situación, pero la idea de la cuarentena era ganar tiempo para prepararnos para esto, para esta explosión de casos. Y no sé cómo, si se utilizó el tiempo o no se utilizó el tiempo, no sé qué se hizo en esa cuarentena. Lo que veo ahora mismo es muchos conflictos, una demonización del personal médico. Anteriormente fue una victimización del personal médico llamándoles héroes. Nosotros, los médicos, yo creo que hemos sido héroes siempre y lo que somos son unas víctimas que están poniendo ahí como carne de cañón sin los equipos de protección adecuados. Entonces, antes de llamar héroes o de llamar cartel o cualquier otra cosa, lo importante es dar las condiciones de trabajo con equipos, con remuneración y con turnos adecuados al personal médico para que pueda hacer su labor. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer es estar unidos y no empezar a culpar unos u a otros de otras circunstancias que no se deben discutir en la opinión pública, pase lo que esté pasando en cualquier unidad de cuidados intensivos en el país. Y siguiendo con la pregunta que hacía Marcela, Oscar, a nosotros creo que ahorita nos está preocupando mucho lo que usted acaba de decir. Y ahí en el chat precisamente había una pregunta que creo que tiene relación y es, estamos como empezando a ver como el ascenso de los casos en nuestro país y se está haciendo la reapertura. No sabemos cuál va a ser el esquema exactamente que se va a seguir, como algunos han llamado esquema de estrategia inteligente, la estrategia de acordeón que usted mencionó, etcétera, etcétera. Y hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo es posible que estemos pensando que ahorita en el momento del pico vamos a hacer apertura y mucho más de pronto universidades, colegios? Y ha sido una preocupación en los chats de los pediatras que nosotros tenemos aquí en Colombia, eso es unos que sí, otros que no. El de las universidades, lo mismo, unos que sí, otros que no. Entonces, estábamos hablando alguna vez con usted de estrategias, la 50-30, la 10-4, alguna de esas estrategias que usted nos sugiera y explicarlas un poquito para los que nos están escuchando. Si la estrategia es 50-30 son 50 días de medidas de restricción y 30 días de liberación. Y la idea de eso es tener, pueden ser 40, pueden ser 60 días con 40 días de liberación, depende. Es muy importante mantener vigilada la curva y ver apenas empiece a subir, volver a cerrar. Es muy importante que estas medidas se tomen con participación de varias representantes de la sociedad, no solamente del gobierno y de los intereses económicos, sino también del personal médico y el personal científico, y que haya una comunicación abierta al público acerca de las medidas que se están tomando. La otra medida, la del 10-4, son 10 días trabajando, 10 días en la casa, 4 días trabajando, 10 días en la casa, 4 trabajando. Eso es lo que propusieron científicos en Israel. Ahora mismo lo que vemos es un afán de abrir, no veo una estrategia clara. Creo que hay mucha interacción negativa dentro de las diferentes partes y muy poca coordinación. Y un afán de volver a las actividades cuando ahora mismo no deberíamos estar enfocados en cómo controlar esta epidemia, porque en Colombia, si vemos aquí
en esta última figura que les dejé, cada día hay 5% nuevos incremento en el número de casos. Entonces, esta curva la vimos, va subiendo, y ahora mismo pues no la estamos controlando. Esta curva no está controlada y todavía hay mucho temor acerca de qué tanto tenemos de subregistro porque no sabemos cuántos están recibiendo realmente las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, las universidades ahorita están haciendo apertura y están dando como, digamos que, entre comillas, la opción de que cada sitio, de acuerdo a los protocolos de ingreso y de seguridad, de acuerdo con la preparación que se cree que se tiene, de la misma evolución, porque usted sabe que en todos los departamentos de nuestro país el comportamiento ha sido diferente, incluso en nuestro departamento de Santander iba siendo diferente, ya ahorita estamos empezando a ver un incremento en los últimos días. ¿Es posible que eso también se pueda sectorizar como sugerencia? ¿Lo ha visto en algún sitio en Europa o en algún sitio de los que conocen el mundo? Sí, Jürgen, la epidemia no es uniforme, la epidemia es heterogénea en todo el mundo y dentro de los países también. Es como una colección de miles de epidemias en miles de sitios, todos combinados. En España estamos viendo cómo las fases van a un ritmo diferente dependiendo de la región. Madrid no está entrando a las fases al mismo nivel que las otras regiones. Se está monitorizando lo que ellos llaman comunidades. Entonces, Cataluña va a un nivel, Madrid va a otro nivel, se miran otras comunidades como Andalucía u otras que tienen unos niveles diferentes de la curva, y me parece lógico porque no está ocurriendo la curva de una misma forma en Bogotá, en Medellín, en Leticia o en Bucaramanga. Entonces, tiene lógica que si la epidemia está ocurriendo en un nivel diferente, los programas de reapertura o de control deberían ser distintos. O debería haber cierto grado de flexibilidad para poderlos implementar de acuerdo a las necesidades y a las características de la curva. Marcela, ibas a decir algo. Sí, no, es que hay bastantes preguntas, unas relacionadas, por ejemplo, que hablan sobre la experiencia en Suiza. Si quizás en Suiza, como no se hizo o sea, refieren que hizo un confinamiento muy laxo y que no obligaban a usar mascarillas y que aún así hubo pocos casos de mortalidad en comparación con los vecinos. O sea, ¿cómo podría uno explicar realmente que esto hubiera sucedido de esta manera? Suiza sí tuvo grandes casos de mortalidad, lo que pasa es que es un país pequeño. Lo vemos aquí: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo en el mundo en casos de mortalidad per cápita. Tenemos que recordar que eso depende de la cantidad de gente que haya. La diferencia en Suiza es las facilidades y los espacios. Se hizo recomendaciones de guardar distancia, mucha gente la siguió, mucha gente no lo siguió. En Holanda, por ejemplo, se hizo lo que fue la cuarentena inteligente. Simplemente nos llegó un mensaje a todos en el móvil un día diciendo: tienen que guardar 1.5 metros de los demás. Eso fue todo. Y se le pidió a la gente quedarse en casa y trabajar desde la casa lo máximo posible. Se cerraron los colegios y la gente se dice aquí en Holanda que el 90% siguió las indicaciones. Claro, como siempre, tenemos gente que no van a seguir las indicaciones, pero son unas condiciones completamente distintas porque en Colombia o en países latinoamericanos hay mucha informalidad en el término del trabajo, del sustento diario, y si no se provee el alimento, por eso en China se hace la cuarentena centralizada, porque los casos entonces se guardaban en un lugar donde se les daba refugio, se les daba alimento y se les daba tratamiento. Ahora, el costo de esto es enorme. Y esto se debe hacer y se debe preparar con tiempo para que la cantidad de gente que necesite ir a esa cuarentena centralizada sea menor. Si no, el costo de esto pues se dispara y no se puede manejar. ¿Sería posible pensar con todo lo que se ha hablado hoy entonces que además de la preparación de tener el sistema de salud listo, con unidades de cuidado intensivo ampliadas, extendidas, que se dice aquí en Colombia, con zonas de extensión dentro de los hospitales, con mejor protección, que es algo de lo que nos estamos quejando los trabajadores en la salud, porque se nos prometen cosas, pero lamentablemente muchas de ellas no se cumplen, que se haga y sea costo efectivo para el ingreso a universidades y colegios un tamizaje, digamos, al azar, como una especie, no sé si el término sea correcto, de centinela entre profesores y alumnos para ver qué tanto hay de virus circulando, incluso asintomáticos, y poder tomar mejores conductas de salud pública. Yo sé que de pronto puede resultar muy costoso.
pero no Pues sé. es más costoso la muerte de la gente. No sé cuánto vale una muerte, cuánto vale una vida. Sí, No creo que tiene valor. no Entonces, tiene valor. yo creo Sí. que hay que invertir, hay que entender dónde está el virus, hay que invertir en las pruebas diagnósticas. He visto mucho en las discusiones en Colombia y en muchos países. Me voy a sentar. Estaba parado todo el tiempo. Ah, caramba. He visto mucho en las discusiones acerca de, siempre es los ventiladores. Que cuántos ventiladores tenemos, que si compramos ventiladores, que si hacemos ventiladores, que tal universidad hizo ventilador, que luego no los aprueban, etcétera. Los ventiladores no es lo más importante. De hecho, hemos visto que los ventiladores funcionan en un 10-20% de la población que entra en la unidad de cuidados intensivos, el 70% están falleciendo. Lo más importante son las pruebas diagnósticas. Lo más importante es dar el apoyo social a las personas que van a ser afectadas por la pandemia, y lo más importante es la protección personal, como vimos en China. Antes de la llegada de la fase 3, cuando llegan los 30,000 personal de salud a Wuhan con todo el equipo, ya equipo adecuado, el 4% de los muertos eran médicos en Wuhan. Después, cuando llegan con el equipo adecuado, no tuvieron ni un solo caso nuevo. Entonces está claro que el equipo de protección personal es fundamental. Y esto era lo que se tenía que hacer durante este periodo de tiempo de preparación. No hacer ventiladores ni comprar ventiladores, que pueden ser importantes, pero la prioridad debe haber sido las máscaras, las caretas, los otros cosas, las batas, etcétera, como se llaman. Entonces, esa era la prioridad de inversión. La prioridad era los subsidios de alimentos. La prioridad era el subsidio económico a las empresas pequeñas y medianas que estaban perdiendo su capacidad económica. Porque tenemos que mirar que una pandemia y las medidas que se toman contra la pandemia tienen un efecto que va más allá que el sistema de salud. El sistema de salud simplemente es un más instrumento para manejar la pandemia. Es uno más, no es el único. No podemos depender únicamente del sistema de salud, llamarlos a todos héroes y mandarlos a la batalla y esperar que ellos van a resolver el problema, porque esto no es una guerra, esto es una pandemia, y la pandemia es un problema de todos. Seamos médicos o no seamos médicos, nos vamos a infectar o nos podemos infectar. Y esto es lo que tenemos que entender, que esto no es una responsabilidad únicamente ni de los médicos, ni del ministro, ni del presidente, sino de todos. Y yo creo que se ha hablado demasiado de eso, pero no se ha invertido en las cosas que realmente son importantes. En ese orden de ideas, claro que hablamos que es una afección a todos. Nosotros de pronto estamos en el sistema de salud y podemos recibir obviamente la afección en ese sistema de salud, pero también estamos enfrentados a ella por ser parte de una sociedad donde también tenemos hijos, donde también aportamos, donde nos movemos, donde una sociedad se compone de diferentes sistemas, como usted bien lo ha dicho. Pues tenemos el sistema de salud, sistema económico, el sistema social, el sistema educativo, que es donde está realmente la integralidad de todos esos condicionantes que veíamos como determinantes para la salud de los niños y de los adultos. Entonces, en ese orden de ideas hay una cantidad de preguntas en nuestro chat referentes a esto. O sea, si en Colombia, por ejemplo, se tomaron las medidas de prevención, que son las que en definitiva tenemos que seguir encaminados a esta medida, porque es la que se ha demostrado que es la más efectiva en cuanto a medidas de protección, llamemos medidas de higiene, elementos de protección para nosotros, distanciamiento físico, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, también preguntan por qué si en Colombia, ya viendo la experiencia de los otros países, se tomaron medidas rápidamente, ¿por qué esa curva cada vez sigue más en ascenso? Porque en este momento estamos subiendo y subiendo y subiendo, si estamos tomando las medidas y el gobierno ha tomado las medidas y los médicos de pronto sabemos un poquito más al respecto sobre el mismo coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un concepto importante aquí para responder esta pregunta es que estamos en una competencia de alta velocidad, una maratón de alta velocidad contra un virus. Es una carrera de tiempo. El virus se esparce exponencialmente y él va rapidísimo, es muy rápido. Nosotros tenemos que actuar tan rápidamente o más rápidamente, asfixiar al virus y ganarle la carrera. Si no, el virus nos va a derrotar. Y el problema es que el virus no se cansa, pero la población sí se cansa. Entonces se tomaron las medidas, se establecieron las medidas, y ¿qué pasa? Que ocurre la paradoja
de la prevención, que cuando se toman medidas tempranas y no ocurre el mismo número de muertos que hay en Brasil o que hay en España o que hay en Italia, entonces la gente dice, ah, ¿para qué metieron esas medidas? Esa es la paradoja de la prevención. Entonces, ah, si no me iba a dar, entonces ¿para qué metieron esas medidas? Entonces, ¿qué pasa? Que empieza la gente a no seguir las medidas. Y hay una cosa que es muy importante, que es la comunicación. Cada vez que un dirigente le habla a la sociedad y le dice, vamos a pasar a una relajación de las medidas, de una cuarentena estricta, apenas se dice eso, el mensaje subliminal es, todo va súper bien y nos podemos relajar. Y eso se ha visto en todos los países, lo mismo en España. Apenas dijeron que íbamos a entrar en las fases, empezó la gente a salir y se llenaron las playas. Y lo mismo se está viendo en Colombia. Cada vez que sale un alcalde o que sale el presidente o que sale alguien y dice, a partir de 15 días vamos a ver cómo abrimos los colegios, es un mensaje subliminal que le va a la gente que le dice, las cosas no están tan mal. Y la gente ha visto que no estamos tan mal como en Brasil, en Colombia. Entonces piensan, pues, de pronto no nos va a dar tan duro. El problema es que este virus crece exponencialmente y vemos cómo el aumento de casos en los últimos días ha sido incremento tras incremento tras incremento. Está claro que el virus no está bajo control. El virus se salió de las manos y nos corresponde a todos tratar de hacer algo para entrar a controlar el virus, porque si no vamos a tener que hacer lo que otros países hicieron, que es priorizar a quién se le da la cama de cuidados intensivos o no, que es tener que ir a recoger a los muertos de las casas, como en Cartagena, como ocurrió en Guayaquil, a tener que construir fosas comunes en parques, como ocurrió en Nueva York. Entonces, ese es el problema. Nos tenemos que concientizar que, lo siento, es una mala situación y es una situación a largo plazo. Es una maratón de alta velocidad. Te cansas, te da el virus. Yo creo que todas esas reflexiones que usted nos está haciendo después de esa espectacular exposición en donde, como dijo Marcela, nos llevó a través de la historia y nos hace aterrizar en la situación que es la que nos está preocupando, y creo que ha sido la expectativa mucho de esta reunión, y es qué va a hacer ahorita de la salud, en primer lugar, obviamente, pero qué va a ser de la economía, qué va a ser de lo que hemos hablado de salud mental, del problema de los espacios que usted escribió como para tener en cuenta en los colegios. Es un espacio para que el niño se relacione con los demás, es un espacio para que se alimente, porque incluso en algunos países, y el nuestro está incluido, son los colegios los que les proporcionaban algunos alimentos a alguna población que no tenía ni siquiera cómo recibirla, una alimentación adecuada, con los famosos restaurantes escolares, ¿sí? Que han tenido pues una cantidad de problemas, pero que no es el caso comentarlos, pero que han sido como espacios que permiten eso, la parte del mismo desarrollo psicosocial del niño, la protección de la población vulnerable que usted mencionaba en uno de los tantos mensajes que yo sí leo con mucho gusto, y que creo que es importante que nos quede también, y podríamos estar metiendo en Honduras cuando yo le insisto, entonces nos quedamos cerrados, nos abrimos, ¿qué vamos a hacer? Es muy difícil la respuesta, pero ¿cuál puede ser una orientación? Los colegios juegan un papel muy importante en la sociedad, como decías, Jur. Son centros de refugio, de alimentación, de protección, y juegan un papel muy importante también económicamente. Hasta ahora yo pienso que el criterio que ha primado sobre las decisiones de abrir los colegios ha sido el criterio económico, porque si no se abren los colegios, los papás no pueden ir a trabajar. Y si los papás van a trabajar y los colegios están cerrados, los niños se quedan con los abuelitos, y los abuelitos son la población más vulnerable, entonces aumenta el número de mortalidad por la población vulnerable, que son los abuelitos. Entonces la decisión de abrir el colegio es una cuestión económica, de familia, de salud, es una cuestión muy compleja. Ahora mismo, por lo que vemos de la cantidad de niños que se infectan, tiene sentido que se abran los colegios. Y más si se está pasando al proceso de reactivación económica como se quiere, porque se cree que se está viviendo una crisis económica que va a ser, en Inglaterra es similar a la crisis económica que tuvieron en 1790 y pico, cuando tuvieron el año sin verano, se llamó así, o 1810, no me acuerdo, 1700 y pico. Fue la explosión de un volcán en Indonesia que se llamó Tambora,
y básicamente las cenizas de ese volcán es la explosión más grande seguido del Krakatoa de 1810. El volcán Tambora explota, cubre completamente el cielo de cenizas y se acaban muchas de las plantaciones que existían y no llegó el verano, las cosechas no llegaron y se pasó mucha hambre en todo el mundo y se murió mucha gente y tuvo Inglaterra, el Reino Unido, la crisis económica más grande en la historia, desde que se tienen registros. Se espera que la crisis económica que vive Inglaterra en estos momentos, en los próximos meses, sea similar a la que se vivió en esa época, mucho mayor que la que se vio en el 2008. Entonces, la parte económica es muy importante y por eso es tan difícil ser presidente de un país o ser dirigente de un país, porque sí, usted tiene que salvar a la gente, pero también tiene que darles de comer y necesitan trabajo y necesitan sustento, y lo que necesitamos realmente en un problema como una pandemia es un problema universal. Entonces necesitamos una coordinación universal. Tenemos que, el Fondo Monetario Internacional tiene que estar dando subsidios a los países para que puedan aliviar los problemas de la pandemia, si no la economía se va a desbaratar. Y luego nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a matar a la gente? ¿Con un virus o de hambre? ¿Con un virus o de depresión? Yo creo que no es una decisión que debería estar llegando a tomar un gobierno, que debería ser apoyado internacionalmente, y que los subsidios deberían existir para no tener que tomar esa decisión, ya que la prioridad ahora mismo es el manejo de esta pandemia y salir de esta pandemia lo mejor posible. Sí, es muy difícil encontrar la mejor respuesta y por eso nos toca a todos. A los pediatras están que nos preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes recomiendan o no recomiendan? Y nosotros decimos, ¿cómo nos comprometemos a recomendar algo de lo que todavía no sabemos muchas cosas y que estamos viendo un comportamiento que es bien complejo? No es fácil, es difícil llegar a una conclusión en ese sentido. Y la evidencia que tenemos en los niños es muy pequeña porque, como hemos visto, las pruebas diagnósticas se han reservado a las personas con síntomas o las personas con enfermedad ya más severa, y los niños en la mayoría de los casos tienen síntomas muy leves o son asintomáticos en el 80, 90, 95% de los casos. Entonces realmente no sabemos cuántos niños están afectando. No sabemos si los niños son vectores. El estudio que vimos de Holanda, pues no estoy de acuerdo con lo que presenta, porque en Holanda solamente se le hacen pruebas a los que tienen síntomas severos. Entonces la mayoría de gente no se está midiendo. Pasa Entonces en Colombia algo similar. no sabemos si los niños se están afectando o no. Entonces es difícil dar una respuesta basado en una completa falta de información. Pero con la Claro, información que tenemos, se deben abrir los colegios, con la información que se tiene. claro, como usted lo mencionaba, y salió recientemente un documento de la Universidad de Antioquia donde mencionan precisamente eso, o sea, es un análisis de todos los estudios que han salido publicados y definitivamente la transmisibilidad de la infección entre los mismos niños, no sabemos, de niños a adultos, no sabemos si son los adultos que salen a trabajar y llegan con el virus a donde los niños. Además, esto sumado al confinamiento de los niños en casa, algo que nos tiene muy preocupados es la educación, porque la educación virtual en Colombia definitivamente tenemos una desigualdad, una brecha grandísima en muchos sectores donde no hay dispositivos electrónicos, donde no llega la señal de internet, o sea, para ese tipo de medidas que se están adoptando de la educación virtual, realmente inequidad grande. Entonces son muchos factores, lo que mencionaba ahorita Yur también sobre los restaurantes escolares y los niños que quizás esa es su única alimentación. Se han incrementado los índices de violencia intrafamiliar también y violencia doméstica en nuestras familias. Entonces, y todo esto también generado, como usted lo mencionaba, como un problema económico, porque los niños en casa, algún cuidador en casa, problemas económicos, y realmente se va volviendo una cadena de algo que no tenemos la respuesta definitiva a todas. Entonces, en ese orden de ideas, decía Yur también, aquí hay una cantidad de preguntas de pediatras y todo donde nos dicen, por ejemplo, si usted fuera ministro de Salud, ¿qué piensa de la apertura escolar? ¿Cómo empezaría a dar esa respuesta en positiva a este sector? O sea, cómo realmente, porque es que no es solamente lo que usted mencionaba de toda la parte, y hemos hablado de la transmisión, etcétera, de la poca gravedad que puede tener en los niños, pero todo lo que implica detrás de eso y el miedo que tenemos como padres y como pediatras a que se infecten los niños también. Sí, pues primero nunca me gustaría ser ministro de salud, eso es para otra gente.
Lo mío es trabajo científico. Si fuera el ministro de Salud, si estuviera en las decisiones de él, la decisión sería la misma que estoy compartiendo ahora. Es la misma decisión que tomaría como padre de familias. Yo tengo un hijo y mi preocupación mayor es él. Y tuvimos que tomar la decisión, ¿va Rafael al colegio? ¿Sí o no? Y la evidencia que tenemos es completamente limitada, pero decidimos que Rafael fuera al colegio. Y Rafael está en el colegio y a partir de la próxima semana va a ir todos los días, porque con la evidencia que tenemos los niños se afectan menos. La única razón por la que yo no dejaría ir al colegio a Rafael sería porque Rafael le diera el coronavirus y me lo trajera, me lo pegara a mí, que yo estoy aquí encerrado en mi casa y no me hablo ni me veo con nadie. Y eso sería muy egoísta de mi parte, yo pienso. Entonces decidimos con mi esposa que lo mejor era para Rafael, porque él ya estaba aburrido de estar aquí en la casa jugando conmigo, que soy entretenido, pero no tanto como sus amigos, y entonces quería volver a su colegio. Y está en el colegio, está feliz y que sea lo que Dios quiera, porque realmente ni tenemos evidencia ni sabemos qué va a pasar. Ahorita en Holanda el número de casos está estabilizado, en Suiza está estabilizado, pero en cualquier momento Dios no lo quiera, no lo quiera el gobierno ni nosotros mismos, puede llegar una segunda ola y puede ser tan mal o peor o no sé cuánto como la anterior, como vimos en la gripe española, y podemos estar hablando de cómo vamos a lamentar las decisiones que tomamos. El problema es que nosotros vamos en el ascenso, ¿no? Es la Sí, diferencia ustedes van para ahorita arriba, sí. nosotros vamos para Entonces abajo. es una situación diferente que haría pensarlo, pero bueno, la reflexión es, se infectan menos, me parece que la severidad es menor, el riesgo es de pronto hacia las personas que le pudieran transmitir por ser asintomáticos. O sea, lo que se ha venido haciendo aquí es que han salido recomendaciones para salidas a niños de 2 a 5 años y de 6 a 17 años, que les dan media hora, estando acompañados con un adulto responsable, sano, que no sea de riesgo, 3 veces a la semana, etcétera, etcétera. Eso se ha venido postulando y pues no sé si es una manera, como decimos, inteligente de hacerlo y de irlos involucrando otra vez en el mundo real, que es lo que yo he dicho, que es a donde tenemos que volver y que la nueva, llamas la nueva estilo de vida, Normalidad. la La nueva nueva normalidad, normalidad. ¿sí? Es compleja porque uno no sabe qué recomendar. Y entonces es una decisión en donde tiene que haber gobierno, universidades, colegios, padres de familia, ubicarnos en el sitio en donde cada uno de nosotros está. O sea, no es una decisión fácil. No, es muy No, difícil. nadie tiene la última palabra, pero la recomendación puede ir orientando a que de pronto es mejor salir que quedarse encerrados. Pues lo mejor es controlar el virus y mantener una vigilancia adecuada, con un registro adecuado del virus, con las pruebas diagnósticas y manejar la epidemia de acuerdo a cómo ocurren los casos nuevos. Eso es lo primero. Lo segundo son las normas de higiene y de protección, y yo creo que es fundamental que los niños mayores de 2 años, todos de ahí, de 2 años para arriba, lleven la máscara, el tapabocas. Protege de contagiar y protege de ser contagiado, pero más de contagiar. Y recordemos que esto es una infección que se puede transmitir en asintomáticos. Sí. Entonces, en menores de 2 años no se recomienda el tapabocas. Ya se vio por la Sociedad Japonesa de Pediatría, habla que puede producir asfixia. El CDC de Estados Unidos recomienda también el uso, no usar el tapabocas en menores de 2 años, pero usar el tapabocas en mayores de 2 años. Volver a la normalidad es el objetivo que tenemos. Tenemos que tener paciencia porque no vamos a tener una normalidad normal en un par de meses o quizás años. No hay garantía de que vamos a tener una vacuna. No hay garantía de que vamos a encontrar tratamientos adecuados. Hay unas luces de esperanza de unos tratamientos que puede que funcionen, que pueda ayudar a reabrir la sociedad. Pero ahora mismo estamos en un limbo en el que no tenemos unas soluciones claras. La vacuna está lejos en el horizonte y estamos cansados del virus, ya no queremos hablar más del coronavirus, que nadie nos hable más del coronavirus, no queremos volver a leer noticias de eso, queremos volver a ver cosas de Beyoncé, Shakira, pero la verdad es que el virus está ahí, está latente, está aumentando, entonces no lo podemos ignorar. Es un problema que está ahí. El virus no se cansa de que me leen en los periódicos, entonces ya no salgo. El virus no se cansa, el virus sigue ahí. Entonces así nos cansemos nosotros y digamos ya no quiero saber más de esto, nos toca saber por qué está ahí. Y entonces, por ejemplo, la estrategia como la de Suecia, que al principio dijeron que iba a ser brillante y ahora nos dimos cuenta que no es así,
No es Es tampoco una que buena... el virus se la cobra al que se las debe vivo, al que se las debe muy inteligente y que esto no ocurre, que no sé qué. Mira, mira Suecia aquí. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto país en el mundo con mayor número de muertes per cápita. ¿Hicieron lo correcto? No. Dicen que lo hicieron por la economía. ¿Qué pasa con la economía de Suecia? Está tan mal como el resto de la Unión Europea. Se espera un decrecimiento de un 7%, igual que en el resto de países. Y en el proceso de reapertura en Europa, ¿qué pasa? Que se están prohibiendo la entrada de personas de países de alto riesgo, lo que quiere decir que toda Europa está cerrando las fronteras a los visitantes suecos. Cuando quieren ir de vacaciones a la Costa Blanca, a la Costa Brava, al Mediterráneo, etcétera, no los van a dejar entrar porque vienen de un país con alto riesgo, donde el número per cápita en Suecia en la última semana fue el número 1 en el mundo, número de nuevos casos. Entonces, vemos que no podemos ignorar la historia, ya sabemos cómo se comportan estas pandemias, ya la sabemos desde la gripe española, los registros que tenemos, ya sabemos cómo se comportó en China, sabemos cómo se está comportando en Irán, entonces no podemos ignorar la historia y tratar de hacer algo que realmente no va a funcionar como se hizo en Suecia. Sí, hay muchas cosas que a uno lo desconciertan. Marcelo, ¿ibas a decir algo? Sí, es que no tenemos creo que una respuesta definitiva, pero quizás sí quisiera preguntar porque son muy enfáticos en decir que teniendo en cuenta el comportamiento que se está viendo en nuestro país en este momento con el ascenso de la curva, suena muy prematuro decir, sabemos que tenemos que volver a la nueva normalidad, en todo sentido hay que abrir, pero sonaría muy prematuro decir que a partir del 1 de agosto ya hay que hacer apertura escolar. Pues miren, la verdad es que si yo estuviera en Colombia y tuviera que tomar decisiones en Colombia, estaría pensando en cómo voy a subsanar los problemas que la cuarentena y que el cierre está causando y estar implementando e invirtiendo en eso y en la preparación de la protección del personal de salud y la remuneración del personal de salud y no en una apertura económica, porque yo creo que están abriendo muy rápido. Recordamos la situación de San Luis, recordamos el caso de Irán. Irán abrió muy rápido. Irán ya está en la segunda ola. Ya está. Eh, al mismo nivel que el Año Nuevo, que la celebración del Año Nuevo cuando tuvieron su máximo pico en Irán. E Irán era uno de los países más altos, está por acá. Puesto 11, lo ven aquí, Irán. Entonces, nos está enseñando que el que se pone de afán, pues la termina pagando. Y Colombia hizo las cosas bien al principio y las puede seguir haciendo bien, pero lo que no se ha hecho bien ha sido subsanar las necesidades económicas de la población en términos de alimento, de las empresas, del comercio. Eso se tiene que enfrentar y se tiene que subsanar antes de poder abrir. Y la apertura básicamente se está abriendo por una cuestión económica, porque el Estado no los puede cubrir. Entonces, como el Estado no los puede cubrir, hay que abrir para que la gente salga. Y el otro tema que tiene que ver además con los niños son adolescentes y adultos jóvenes. La apertura de las universidades ha sido otra de las discusiones importantísimas en estos días Sí, aquí en el país. Por ejemplo, en el caso del campo médico, los estudiantes de medicina que pues deben reintegrarse con una cantidad de protocolos que están definiéndose claramente, pero pues estamos ingresándolos en el momento de mayor riesgo. Incluso había algunas, digamos que movimientos estudiantiles que con alguna razón pues decían vamos a no ingresar en su momento cuando empezó la pandemia, pero ahora sí, debido a que ya como la necesidad premiante de seguir avanzando en la vida, pues por decirlo así, están diciendo, bueno, queremos ingresar, pero que nos den el chance de ir a prácticas y todas estas cosas. Eso suena paradójico, nos decían a nosotros en algún momento. sí, es paradójico porque se están tomando riesgos pues que no se pueden conceptualizar qué tan grande es el riesgo que se está tomando. La gente, pues existen otras prioridades además de la salud, eso es claro, y ahora mismo pues están primando unas por encima de otras y se cree que como Colombia no se afectó tanto por esas decisiones tempranas, pues que no está, que el problema no es tan grande. Básicamente mucha gente está tratando de minimizar el problema. Dice, ¿por qué exageran tanto con el coronavirus? En Colombia se han muerto, no sé, unos 3.000 personas, no me acuerdo, no, menos, 1.087 No, personas. sí. Entonces, se mueren 1.087 personas y ¿qué va? Eso no es nada si de tráfico se han muerto con unas 3.000.
Y eso es lo que viven diciendo todo el tiempo. El problema es que no se han muerto tantos porque se tomaron decisiones tempranas. Ahora, esta población entre 16 y 24 años es la población que está haciendo, ya se está viendo que está siendo más afectada en términos económicos. Ya se está hablando de lo que se llama la generación confinada. Una generación que se puede ver afectada en la parte académica de retraso en sus programas educativos, retiros también, muchas personas que se retiran ya de la actividad académica y no vuelven a la actividad académica. El segundo, pérdida de trabajo. Un reporte de la Organización Internacional de Trabajo de la semana pasada hablaba cómo el 20% de esta población ha perdido el trabajo y un 20% más ha perdido horas de trabajo. Y ya estamos hablando de una población que el 80% trabajan en informalidad. Entonces, eso es la otra parte, la pérdida de trabajo, y la tercera es el ingreso al mercado laboral. Ahora mismo el mercado laboral está congelado. Entonces es muy difícil entrar al mercado a las personas que se están graduando y que quieren encontrar un trabajo. El problema es ese, que la pandemia, las pandemias que hemos visto en el mundo tienen de duración promedio 1 año y medio, 2 años. Y ese es el problema, que no tenemos, nosotros como seres humanos vivimos en una sociedad, vivimos en un número de actividades, tenemos un estilo de vida que no nos permite pausar por ese tiempo. Sí, podría uno ir diciendo que de acuerdo a todo lo que hemos conversado, lo que le hemos escuchado, con su experticia, lo que hemos venido nosotros aprendiendo, porque esto ha sido todo un complejo de aprendizaje para todos. Creo que, como usted lo dijo hace un rato, ninguno nos esperábamos que esto nos tocara, pero nos tocó. Entonces, en este momento, en nuestro país, así como estamos viendo la cosa, la estrategia de presionar, de bajar, presionar, bajar, como el acordeón de nuestro litoral, sí, colombiano, pues es lo que se quiere hacer. Podría ser lo que hay que pensar como una medida, el 50-30, o como usted dice, 60-40, o bueno, como la estrategia mirando las curvas, y regionalizar sería un término adecuado también. Sí, eso se ha hablado de la glocalización. Es un problema global con soluciones locales, pero coordinados globalmente, aprendiendo de lo que está ocurriendo en otros lugares, pero implementando las soluciones de una manera adecuada a la perspectiva local. Lo que ocurre en Armenia no es lo mismo que ocurre en Bucaramanga, o ocurre en Medellín, o ocurre en Bogotá. Entonces, tiene que haber un grado de flexibilización de esa localización, las soluciones globales aplicadas de forma local, para poder encontrar la solución, porque tampoco se puede penalizar a ubicaciones geográficas o poblaciones que no han tenido el problema por lo que está ocurriendo en otro sitio. Y un complejo como Bogotá, de no sé cuántos millones de movimientos diarios en un Transmilenio, no es lo que está ocurriendo en una ciudad como Barichara, o como ocurre en Piedecuesta o en Florida Blanca. Entonces es una complejidad completamente distinta. Lo que veíamos en Wuhan, que la gente vive en apartamentos muy pequeñitos, entonces confinarlos en esos sitios tan pequeños tampoco tiene sentido. Entonces por eso ya se hizo la cuarentena centralizada. Entonces todas estas cosas se tienen que mirar y se tiene que tener un nivel de flexibilidad, qué herramientas tenemos y cómo las vamos a implementar, y entender y mantener una vigilancia muy estricta con las pruebas diagnósticas, que son fundamentales para saber quién tiene la infección y quién se tiene que aislar y cómo se puede rastrear. Usted ha empleado un término que me gustó muchísimo, que es la flexibilización. Creo que todos tenemos que ser muy flexibles, y hay un término que nos gusta en pediatría, que es la resiliencia, la capacidad de adaptarnos, de encogernos y estirarnos como el resorte, que es el concepto de físico de resiliencia, y volver al estado original. Y ojalá el estado original sea mejor al que estábamos antes, que no sea peor. Eso no es fácil, y por eso tenemos entre todos que conversar. Lo estamos viviendo, y lo digo porque estamos viendo la situación con los papás preguntándonos. A Marcela no le ha tocado fácil por ser la presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, porque le están diciendo cuál es la posición de la Sociedad Colombiana de Pediatría con respecto a la salida de los niños al colegio, y cómo vamos a dar una posición nosotros. Hablo también desde el punto de vista de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Fácil no está, no es ni, entonces tenemos que ser flexibles, resilientes, hablar entre todos. Creo que es por ahí por donde va el camino, y rezar o esperar que la vacuna llegue pronto y que los medicamentos realmente sí sirvan
pero como eso en este momento todavía es incierto, como ya se ha venido diciendo, pues tenemos que ponernos en el plan de pensar en la comunidad, en la economía, en la salud en primer lugar, insisto, pero obviamente volver a como tenemos que seguir creciendo y pues, si no nos quedamos ahí. Muy importante, yo lo que tú dices, lo que es la coordinación y la comunicación entre las diferentes partes y no actuar separadamente. Ahora mismo parece que todo el mundo está tirando de un lado, tirando del otro. Nadie quiere aflojar, todos tiran dentro de sus intereses y yo no veo una coordinación. Hay mucha centralización en las decisiones que se están tomando. Y yo creo que una centralización de una decisión de una epidemia tan heterogénea no es la solución más adecuada para el manejo de la pandemia o de la epidemia, ya sea a nivel local o nacional. Entonces, resiliencia mental, física y son fundamentales. Tenemos que adaptar, tenemos que aprender, adaptarnos a que estamos encerrados, sí, estamos encerrados y vamos a tener momentos de rabia, de frustración, de llanto, de depresión y vamos a tener insomnio y problemas con la esposa y con el hijo, etcétera. Esto ocurre cuando uno está encerrado en un espacio pequeño, es normal, pero hay que seguir adelante. Dices tú que aprender y que cambiemos a un futuro. Realmente la humanidad nos ha mostrado que la humanidad no aprende y se ignora la historia. La pandemia de la gripe española, por ejemplo, nunca se enseñó en las aulas. No sé, tú en el San Pedro, que estudiaste en el San Pedro como yo, después de pasar por La Salle me fui para el San Pedro, pero a mí nunca me enseñaron de la pandemia española. La gripe española, eso nunca me hablaron, que una pandemia, nunca me hablaron. De la Primera Guerra Mundial me hablaron algo, de la Segunda Guerra Mundial también, pero que una gripe española que mató más gente que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y nadie nos habla de eso. ¿Y qué aprendimos de eso? Aprendimos a ser más solidarios, aprendimos a cuidar al planeta, aprendimos a integrarnos más, aprendimos que estamos todos conectados, que un soldado en Kansas le puede llevar la gripa a una señora en Bogotá. No lo aprendimos. Entonces, ojalá aprendamos cosas de esta pandemia, ojalá aprendamos a ser más solidarios, a rehumanizar la humanidad, que digo yo, y a deshumanizar el planeta, porque hemos invadido los ecosistemas, los recursos los hemos sobreutilizado. Estamos en una situación catastrófica que no es la pandemia, es el cambio climático y la salud del planeta. Esa es la situación catastrófica. La pandemia es una situación grave de momento, es sobre 1 o 2 años y luego pasa. El cambio climático sigue acelerándose y la pandemia no ha tenido un gran impacto en la emisión de gases, como se esperaba. Se ha visto una reducción del 5 al 10%. Ya me estoy yendo por otro lado. Pero yo creo que tenemos que cambiar la perspectiva y pensar globalmente, pensar como planetariamente, no individualmente. Así es. Aquí hay como muchos mensajes como de agradecimiento y de felicitaciones por la excelente charla, que quiero pues también comunicarle que han habido varios saludos de colegas, etcétera. Muchas gracias. No veo los mensajes aquí, pero saludos a todos. No los puedo leer, pero gracias a todos por estar aquí acompañándonos y por los mensajes. Están ahí en las preguntas. Y hay un comentario que dice que para beneficiar la salud mental de los padres de familia, para que puedan laborar sin ser los maestros o cuidadores del hogar y profesionales en sus carreras al tiempo, parecería que abrir paulatinamente las escuelas es una solución para mejorar la salud mental de todos los miembros de la familia. Sí, eso es lo que hablábamos, Comentario. que realmente es la realidad. Yo creo que no es el momento adecuado por la curva como está en Colombia, no es el momento adecuado de estar pensando en reapertura, pero como estamos en el escenario de la reapertura, eso es lo que estamos hablando, y la gente el sector de construcción está trabajando, el sector de manufactura está regresando al trabajo. Estas personas tienen hijos y ahora mismo si los colegios no están abiertos, se los dejan a los abuelitos y esos abuelitos se van a morir. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que facilitar, ya que el gobierno tomó cierta decisión que no nos corresponde a nosotros tomar, es la decisión de ellos, ya que tomó esa decisión, tenemos que facilitar el cuidado, la salud mental de los niños y la salud mental de los padres. Si la salud mental de los padres se afecta, la salud mental de los niños se va a afectar. Eso se vuelve un infierno en la casa, con el niño aburrido, el papá cansado, la esposa desesperada, todos cocinando, todos limpiando y entre todos interactuando de una manera que puede liderar a conflicto.
es algo que se debe prevenir, se deben encontrar soluciones, y ahora mismo en un proceso, bajo un escenario, bajo un marco de reapertura económica, que es lo que está viviendo el país, yo creo que los colegios juegan un papel importantísimo. Y en Europa, las universidades, ¿cómo están, Oscar? Seguimos a distancia, el instituto trabaja todo a distancia. No sé, en enero, yo les hablaba, el 6 de enero es cuando yo empiezo a ver que este problema podría ser esa pandemia que nos imaginamos y que no esperamos que fuera a pasar. El 6 de enero empezamos ya a comprar víveres aquí en la casa, a prepararnos. Aprendí a cortarme el pelo solo y a cortar el pelo a mi hijo. Llamé a mi familia, llamé a unos amigos y les dije prepárense porque viene algo grande. También le dije a varias personas que el mundo iba a transformarse porque venía la pandemia transforma el mundo durante unos años, eso es lo que espero. Y ya lo que empieza en febrero, cuando ya vemos los casos en Italia, y Italia está al lado de Suiza, Milán está a 3 horas en tren, y el 50% de las personas que trabajan en el sur de Suiza viven en Italia, entonces toman el tren y la frontera es muy porosa, ¿no? Ni se siente la frontera. Entonces ya era claro que nos iba a llegar, el virus estaba ahí y nosotros inmediatamente empezamos a comprar laptops, los computadores portátiles, y a abrir cuentas de Zoom para todos los miembros del instituto, y empezamos a mandar a la gente a trabajar a su casa muy temprano. Ya a principios de marzo ya habíamos dicho a los miembros del instituto que si querían trabajar desde la casa, que trabajaran desde la casa. Ya claro, teníamos las cuentas, teníamos los computadores, teníamos todo listo y ya teníamos casi todo preparado. Nos preparamos con tiempo y eso fue lo que nos permitió pues seguir con la productividad que mantuvimos durante este tiempo. Cuidamos y primamos la salud de los estudiantes y la salud de los empleados. Las clases siguen a través de Zoom, siguen con pantalla. Los exámenes son a través de pantalla. Quizás en agosto o septiembre, cuando regresemos, volvamos a clases presenciales. Eso se espera, pero no sabemos qué va a pasar con este virus. El que decide no somos nosotros, el que decide es el virus. Eso es lo más difícil, que es un Y virus no con mucha cansarnos. decisión. Sí, y no cansarnos porque esto sigue. No cansarnos. Eso sí nos quedó clarísimo, no cansarnos porque el virus no se cansa y quizás esa sea una de las causas de que estemos bajando de la guardia, nos estemos relajando como ciudadanos, pensando que todo está controlado y definitivamente sea la causa de que esto esté desbordándose en este momento. Esa es la razón por la que está ocurriendo. No se están siguiendo las medidas. Dime, Yur. Claro. El autocontrol del que se ha venido hablando, que es muy importante. La disciplina. La disciplina social, el concepto de civismo. Cuidamos de todos. La solidaridad es importantísima. Cuidamos a todos los que se van a las fiestas clandestinas, los que salen por ahí a tomar trago y luego se esconden en los ataúdes para que no los coja la policía. Hombre, están matando a sus padres y a sus abuelos. Sean conscientes, sean solidarios con la población. Ahora no es tiempo de estar en fiestas ni de estar borrachos. Ese es un mensaje que es importante. Sí, hemos siempre como insistido mucho desde nuestro rol de pediatras como en el autocuidado que hay que enseñarles siempre a los niños en prevención, en higiene, no subestimar las capacidades que tienen ellos para aprender esta habilidad que tienen ellos para realmente aprender, porque muchos de los comentarios que los niños no se cuidan, que los niños no son capaces, que nuestro medio no, pero de pronto estamos subestimando un poco porque sabemos las capacidades que tienen, si les damos la educación e insistimos frecuentemente y estamos enseñándoles, tienen toda la capacidad de poder aprender y mantener este distanciamiento. No es fácil para los adultos, no es fácil para los niños, pero es algo de autocuidado y de responsabilidad personal y social. Marcela, sí, completamente de acuerdo. De hecho, mi hijo, cuando tenía 5 años, porque él cumpleaños durante la cuarentena, el cumpleaños aquí no pudimos hacerle fiesta, hicimos la fiesta entre los 3. Mi hijo, cuando yo llego el 12 de marzo, me encuentro con él, lo veo lavándose las manos con todas las indicaciones de lavarse las manos. Y se lava las manos mejor que yo. Y de hecho, yo me estoy lavando las manos y él me dice, papá, se le olvidó hacer esto, se le olvidó hacer esto, terminó muy rápido.
Él acaba de cumplir 6 años y él sabe lavarse las manos. Los niños no son tontos, los niños aprenden y yo creo que hay que educarlos en explicarles qué es el virus en las palabras que ellos entiendan. Mi hijo, hablamos mucho sobre el coronavirus, qué es lo que está pasando, qué es lo que hace papá, cómo se contagia esto, qué puede dar, etcétera, y explicarle un poco por qué la fiesta era aquí en la casa, no tuvo ningún problema con eso. Yo creo que más lloramos mi esposa y yo por la tristeza de ver su fiesta que no pudo tener lugar, pero él ha sido lo más positivo en todo este tiempo. Él nos estaba animando a nosotros y a los niños no hay que subestimarlos en conocimiento y capacidad. Son los más resilientes y los más capaces de aprender. Y también es muy importante porque, de hecho, dentro de los planes de reingreso está que uno, tanto a los niños como a los profesores, como al personal administrativo de la institución donde van a llegar, etcétera, etcétera, les haga un acompañamiento y les diga cuáles son las medidas que hay que utilizar, mantener el distanciamiento, usar el tapabocas, las caretas, lavado de manos, y que entre todos ayudemos a ver si hay alguien que puede estar enfermo para ponerlo en aislamiento, etcétera. Todo eso es importante antes de lanzarnos al ruedo. Sí, crear esa conciencia. Así es. Completamente de acuerdo. Marcela, creo bueno, que yo este quiero webinar va agradecer pues a Oscar Franco, Yur. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la audiencia. De verdad que fue una magnífica presentación. Quiero contarles que este webinar queda grabado y a partir de mañana lo pueden encontrar en la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría, dentro de nuestros webinars recomendados. Entonces, a partir de mañana ya pueden navegar en la página y ahí lo podremos observar nuevamente. Y bueno, mil gracias por acompañarnos hoy. La Sociedad Colombiana de Pediatría agradece de verdad este espacio que hemos tenido para todos. Muchas gracias. Yur. Bueno, Marcela y Oscar. Oscar, en primer lugar, agradecerle porque la verdad somos amigos desde la infancia, por decirlo así, pero hacía rato no nos veíamos y este fue el motivo para vernos y para recordar nuestras familias y en qué estamos todos. Y pues todo el aprendizaje y todavía que nos falta muchísimo, que si las personas creyeron que hoy íbamos a dar la panacea, pues no, pero sí muchas ideas y orientaciones para que seamos entre todos capaces de construir lo que necesitamos y lo que más nos conviene y que sepamos, me gustó, hacía rato no oía el término otra vez de localización, nos tocó por ahí, creo yo, a nosotros meternos en el cuento y trabajar de la mano todos, definitivamente. Y como usted ha dicho, el virus no se cansa y nosotros no nos podemos cansar. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Oscar, y que esta sea una de las tantas oportunidades en poder encontrarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio, hablando de este tema que nunca me imaginé yo hablando de enfermedades infecciosas y nunca quise tener que hablar de una pandemia que estaba viviendo yo, pero estamos viviendo todos y esta es la situación y nos toca adaptarnos y para adelante porque ¿qué más? No podemos hacer nada más, hay que seguir adelante y aprender y tratar de sacar las cosas positivas de esta situación y dejar de pelear tanto, dejar de politizar tanto, de criticar tanto y contribuir más. Pensemos qué podemos hacer para ayudar a la gente, para contribuir en esta pandemia y dejar de criticar y de ser tan negativos que eso no ayuda a nadie. Así es. Y una frase que hemos dicho siempre, que entre todos nos cuidamos. Si ustedes se cuidan, nos cuidan a nosotros y nosotros los podemos cuidar mejor, hablando en el campo médico, ¿no? Y pedir que el apoyo para el campo de la salud no se olvide porque es algo que nos tiene preocupados y todo lo demás que usted ha dicho, soportar la economía, soportar las poblaciones marginales y todo, y hacer un ingreso realmente inteligente. Sí, muchas gracias a todos, a ustedes por la invitación y a todos los que nos acompañaron y un abrazo y ojalá lo mejor para todos. Vale. Que nos vaya muy bien a todos, que todo nos salga bien. Ojalá que sí. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos en otra oportunidad.